SER Podcast. La cuarta ola de contagios se contiene y la vacunación recupera su ritmo. Esta es, a grandes rasgos, la foto fija de la pandemia en España esta mañana y de la que parte casi todo lo demás. La incidencia del virus apenas ha cambiado, pero sí crece la presión en los hospitales a falta de encajar el efecto que la Semana Santa haya podido tener en la curva. De momento, se extienden las restricciones. Atentos hoy, por ejemplo, a Euskadi. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Sí, porque Vitoria se convierte en la primera capital del estado cerrada perimetralmente en esta última ola. Lo mismo ocurre con Álava y con 25 municipios más en Euskadi. Todos superan los 400 casos por cada 100.000 en 14 días y subiendo. Esto en la práctica supone cierre perimetral, pero además el interior de la hostelería solo podrá abrir para dar desayunos y comidas. El sector hostelero ha anunciado ya que va a recurrir la medida próximamente en los tribunales. La vacunación después de las fiestas no ha alcanzado todavía la velocidad máxima a la que llegamos la semana pasada, pero casi, María Manjabacas. Se han puesto 277.000 inyecciones. El récord en este proceso está en 300.000 en un día. Lo que ha bajado es el porcentaje de las que se han puesto en relación a las que Sanidad ha entregado a las comunidades. Se han puesto el 75% de los casi 12 millones de dosis que han llegado a las comunidades con ritmos distintos. La Rioja, Euskadi y Ceuta han dado un impulso a la vacunación en las últimas horas. Las que ahora van a ritmo más lento son Galicia, Aragón, Cantabria y Canarias. Con la pauta completa, esto es ya inmunizadas, están casi 3 millones de personas. Pero se necesita ir todavía más rápido para cumplir los plazos. Y muchas más dosis. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. El objetivo no cambia, que en verano el 70% de la población esté inmunizada, pero el presidente Sánchez ha precisado algo más ese calendario. Aspira a que la vacuna llegue a 10 millones de personas a primeros de junio, a 15 a mediados de ese mes y a 25 millones de personas para el 19 de julio. Para conseguirlo, promete la llegada de 85 millones de dosis en los próximos 6 meses. Pero vuelven las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca y su vínculo con los casos de trombosis que reconocía ayer un miembro de la Agencia Europea del Medicamento. La agencia volverá a estudiar hoy esa posible relación y en Reino Unido también. Los laboratorios de AstraZeneca han paralizado sus ensayos de la vacuna con menores de edad hasta que el regulador británico se pronuncie. A pesar de ello, Sánchez confía en el éxito de la campaña de vacunación. Tanto es así que renuncia a pedir una prórroga del estado de alarma vigente cuando termine el próximo 9 de mayo. Las comunidades se han enterado casi en directo de esta decisión y la cuestionan porque creen que se quedará sin cobertura legal para aplicar restricciones con las que controlar los contagios si vuelven a dispararse. Lo que critica la oposición en el Congreso es que no se haya articulado una alternativa legal que permita tomar este tipo de medidas sin el estado de alarma. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días. El Partido Popular no ha apoyado las últimas prórrogas del estado de alarma, no aclara qué haría si hubiera que extender el actual y critica que el Gobierno no haya hecho reformas jurídicas para evitar esta medida tan excepcional. Hay otras alternativas, reformas que permitan adoptar mecanismos y dotarnos de instrumentos que no limiten las libertades y los derechos de los españoles. Para Vox, este estado de alarma es ilegítimo y promete acabar con el toque de queda si gobierna en Madrid. Con nuestros votos no, ya se lo digo, no. Vox no contribuirá a prolongar el estado de alarma. Ciudadanos asegura que todo va a depender del proceso de vacunación. Si esto que dice el presidente del gobierno es un simple deseo o es una decisión que se encuentra ya tomada, porque miren, es que la decisión que tome el gobierno de España va a depender esencialmente de que nos explique a los españoles cómo funciona el plan de vacunación. Los socios de investidura, Esquerra y PNV, piden a Sánchez que tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas y aseguran que la posición final del gobierno y la suya propia dependerá de la evolución de los contagios y de las vacunas cuando nos acerquemos a la fecha límite del estado de alarma. Este será un tema de debate hoy en el Consejo Interterritorial, pero no el único. Se hablará también de las mascarillas y de las excepciones que se van a introducir en la ley que hace obligatorio su uso en cualquier lugar público y en cualquier circunstancia, incluido el campo o la playa. Y quizás se cuele también la polémica de las últimas horas, los contactos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tantear la compra de la vacuna rusa Sputnik. Ese es el tema hoy de la precampaña madrileña que de nuevo trasciende a lo nacional con un nuevo pulso entre Pedro Sánchez y la candidata a la reelección. Lo importante es que actuemos con rigor, que actuemos con seriedad, que actuemos con lealtad, que actuemos con solidaridad y que seamos conscientes de que si hoy España tiene vacunas es porque hemos actuado unidos. La unión es fundamental en la lucha contra la pandemia y lo es también en el suministro de dosis. Aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la 10ª vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España
y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus. Es miércoles, es 7 de abril y hoy, Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy empieza la campaña de la renta. Una campaña como poco diferente porque es la que corresponde a 2020, el año de la pandemia y de los ERTEs. Desde hoy se abre el plazo para presentar la declaración a través de Internet. Si la quieren presentar por teléfono o de forma presencial tendrán que esperar. En el caso del teléfono hasta el 4 de mayo para solicitar la cita y en el de la modalidad presencial hasta el 27 de mayo. La fecha límite para presentarla en cualquier caso es, como siempre, el 30 de junio. 30 de junio, ¿eh? Es importante recordarlo, pero este año, Sonia, no es un año más, tú lo decías, es el año de los ERTEs, así que habrá que estar atentos a la declaración. Sí, si han estado en ERTE y han cobrado más de 14.000 euros, tienen que declarar que han tenido dos pagadores, su empresa y el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo. Si el SEPE no ha retenido lo suficiente, pues probablemente les tocará pagar a Hacienda. Eso sí, este año, como algo excepcional, lo podrán hacer de forma fraccionada en 6 veces. A partir de las 8 de la mañana se lo vamos a explicar más ampliamente en la pizarra de Javier Ruiz. La inmensa mayoría estamos preocupados por hacer la declaración de la renta, pero es que hay otros que no tienen esos problemas porque es que no saben ni el dinero que tienen. De lo mucho que tienen. Claro. Sí, bueno, igual sé que lo saben porque lo ha publicado la revista Forbes, la lista de los más ricos del mundo, y ya os digo que me he buscado, pero que por lo que sea no aparece. No me digas. No. Vaya. Quien sí está, y el primero en la lista, es Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Amancio Ortega, que era el único español en los primeros 10 puestos, cae al 11, lo que no le impide seguir siendo inmensamente rico. Su fortuna está valorada en 77.000 millones de euros. Y una curiosidad, la primera mujer en la lista está en el puesto 42. Las desigualdades no escapan ni a los ricos. Y hoy el día viene frío. Sí, bajan las temperaturas en casi todo el país, sobre todo en el centro y en el norte de la península, y se esperan lluvias en el Mediterráneo. Pedro Sánchez va a poder pulsar esta tarde en el Consejo Interterritorial el apoyo que tiene entre los gobiernos autonómicos su decisión de no prorrogar el estado de alarma, Sonia. En la agenda de esta reunión el principal tema a debate era hasta ayer la regulación del uso de la mascarilla, pero ahora esa fecha del 9 de mayo para el fin del estado de alarma ha caído de forma inesperada entre las comunidades que pierden el paraguas que les permite, por ejemplo, establecer los toques de queda. Escuchábamos en portada al portavoz de la Junta de Andalucía que habla de decisión precipitada. En Galicia la Xunta se ha quejado de que ni siquiera les han avisado de que iban a tomar esa decisión. Lo mismo en Euskadi y en Cataluña. Jo confio en que aquesta decisió es prendrà en funció de com evolucionin les dades. La portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, reclamaba que esta decisión se tome más adelante en función de la evolución de la pandemia. Pues la evolución de momento no es buena, la incidencia ha vuelto a subir, así que los diferentes territorios siguen anunciando restricciones. Sí, ayer era Euskadi, que cierra el interior de la hostelería. Entre hoy y mañana Andalucía o la Comunidad Valenciana estudiarán nuevas medidas. Y en Navarra, que es ahora mismo la comunidad con la incidencia más alta, el Gobierno foral va a anunciar las restricciones que impondrá a partir del viernes, cuando terminen las de Semana Santa. Pamplona, Fernando Nieto, buenos días. Buenos días. Con una incidencia de 363 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, la más alta entre las comunidades, la presidenta, la socialista María Chivite, confía en que entremos aquí en una fase de meseta en breve plazo en los contagios, pero de momento los casos siguen creciendo. Hoy son 198 positivos, son 20 más que ayer, pero es que esas cifras se irán trasladando estos días a los hospitales. Ayer notificados 15 ingresos de una atacada en un solo día, aumenta la presión hospitalaria, aunque todavía no es alarmante, y así las cosas, el Gobierno foral va a prorrogar previsiblemente las restricciones que ya se aplicaban en Semana Santa. En principio, no es que se vayan a incrementar, sí que se van a prorrogar durante 2 semanas más, al menos hasta el día 23 de abril, cierre perimetral de Navarra o interiores de la hostelería clausurados. Sobre las vacunas, hoy sabremos definitivamente si la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a la vacuna de AstraZeneca. Los casos de trombos entre los vacunados con la dosis de esta farmacéutica son un porcentaje bajísimo. La OMS ha vuelto a repetir en las últimas horas que no hay una relación entre esos incidentes y el preparado de AstraZeneca, pero en todo caso la EMA tendrá la última palabra. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. La Agencia Europea del Medicamento tendrá que clarificar hoy si existe finalmente algún tipo de riesgo con AstraZeneca y si su administración exige algún tipo de recomendación especial para el uso, porque las declaraciones del responsable de su estrategia de vacunas al diario italiano Il Messaggero han abierto otra vez las alertas, aunque por el momento la Agencia Europea ha eludido cualquier tipo de comentario en una estrategia de comunicación que desde hace muchos días ya genera un enorme malestar en la sala de prensa europea. Evidentemente compartimos vuestra preocupación por la transparencia y el acceso a la información, dice el portavoz de la Comisión Europea tras escuchar las quejas de los corresponsales. La Agencia del Medicamento celebra desde ayer una reunión de su plenario tras escuchar a un equipo
de expertos externos en un intento de clarificar si los trombos se pueden vincular directamente con la vacuna o si hay algún otro tipo de elemento al que se le pueda atribuir esta responsabilidad. Y mientras aquí en Europa seguimos debatiendo sobre la eficacia de las vacunas o esperando inmunizar de momento a los más mayores, Estados Unidos vive ya en otra dimensión. El gobierno de Biden ha adelantado los plazos previstos y planea tener vacunada a toda su población adulta a finales de mayo. Corresponsal en Washington, Marta del Vado, buenos días. Buenos días. En Estados Unidos se han puesto 150 millones de vacunas durante los primeros 75 días del nuevo gobierno. A partir del 19 de abril, todos los adultos que quieran vacunarse podrán hacerlo independientemente de si son grupos prioritarios o no. Esta es la buena noticia que ha anunciado el presidente Joe Biden. La mala es que las nuevas cepas se están propagando rápidamente y esto está provocando que las hospitalizaciones estén aumentando y las muertes también en algunos estados. Por eso alerta Biden de que la pandemia no ha terminado. El gobierno federal, de hecho, va a poner en marcha la semana que viene un programa de ayudas para cubrir los gastos de los funerales y entierros de las víctimas del COVID. Más de 550.000 personas han muerto por el virus en este país. Muy diferente es la situación en Latinoamérica. Brasil ha registrado esta madrugada su mayor cifra de muertes diarias desde el inicio de la pandemia, 4.195 en solo 24 horas. En Argentina, donde solo en las últimas 24 horas han registrado 20.000 nuevos contagios, el gobierno va a anunciar hoy un endurecimiento de las restricciones. Y en Cuba, aún sin vacunas, no paran de aumentar los contagios y la presión en los hospitales se está volviendo insoportable, informa desde La Habana Mauricio Vicén. Las vacunas cubanas todavía están en la última fase de ensayos clínicos y el incremento de la presión sobre hospitales y centros de salud es agobiante. En estos momentos hay más de 25.000 ingresados entre enfermos y sospechosos por COVID-19. Los primeros días de abril han superado las peores expectativas. En la capital cubana, la tasa de incidencia en los últimos 15 días es de 343 casos por cada 100.000 habitantes, más del triple que en el resto de la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció ayer que en las próximas horas habrá medidas de cierre drásticas como antes del primer rebrote de COVID-19. Cuba acumula 81.000 contagios y 440 muertos desde el inicio de la epidemia, cifras que siguen siendo bajas en comparación con otros países del área, pero que para la isla son muy graves. Y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha confirmado que llevamos un año desgastándonos las manos con gel hidroalcohólico de forma casi innecesaria. Los expertos han constatado que el contagio de COVID por contacto es algo rarísimo. Javier Gregory. Después de revisar los últimos estudios científicos, uno de los organismos de referencia mundial, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, han llegado a esta contundente conclusión. El riesgo de contagiarse por tocar una superficie o un objeto, por ejemplo, una moneda que contenga el SARS-CoV-2, es muy baja, porque se produce menos de un contagio por cada 10.000 veces que se toque un objeto infectado. Por lo tanto, según estos científicos estadounidenses, basta con limpiar las superficies con jabón o un detergente normal para poder evitar el contagio de la COVID-19. Ante estas últimas evidencias científicas, Estados Unidos, en una guía, solo recomienda ya el uso de productos desinfectantes cuando los objetos o superficies hayan sido tocados por un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en interiores y durante las últimas 24 horas. Pedro Sánchez inicia hoy su viaje a Angola y Senegal, una visita fundamental en la estrategia migratoria del gobierno que todavía tiene un reto pendiente en esta materia, las repatriaciones interrumpidas en 2018. El viaje llega en un momento complicado para España. Solo en Canarias la llegada de inmigrantes sin papeles ha aumentado un 117% en el primer trimestre del año. Los centros de acogida de las islas están completamente saturados. Eso se dejó notar ayer en el campamento de Las Raíces, en Tenerife, donde la policía detuvo a 8 personas tras una pelea. Hay 3 heridos graves y las ONGs que trabajan en la zona denuncian las condiciones precarias en las que viven los internos. Radio Club Tenerife, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Una situación en la que llevan poniendo el acento desde que entraron en funcionamiento estas instalaciones por la inexistencia de agua caliente en las duchas, por el frío que pasan y por la escasez de comida. En definitiva, condiciones infrahumanas. Y claro, este caldo de cultivo, de malestar y de incomodidades encadenó esa pelea entre migrantes que trajo consigo la participación de la Policía Nacional para tratar de apaciguar los ánimos. Los agentes llegaron incluso a disparar, pero
pelotas de goma y balas de fogueo. Desde la Asamblea de Apoyos a los Migrantes en la isla de Tenerife se han difundido varios vídeos en donde se observa sangre de una de estas personas en los escalones del edificio central del campamento. La ONG, que se encarga precisamente de la gestión de la instalación, afirma que se corresponde con la de uno de los heridos que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Precisamente los centros de internamiento de extranjeros en España son uno de los asuntos sobre los que llama la atención Amnistía Internacional. La ONG ha publicado esta madrugada su informe anual en el que denuncia que la pandemia no ha hecho más que empeorar situaciones de discriminación y vulneración de los derechos humanos que ya estaban enquistados. Álvaro Zamarreño. Si esperaban escuchar algo nuevo en su informe de 2020, pueden dejarlo aquí, porque en efecto es lo mismo de siempre, pero peor. Amnistía Internacional concluye que quienes veían sus derechos básicos vulnerados no dejaron de verlos porque hubiera una pandemia. Las dictaduras, como las del Golfo, han seguido persiguiendo a sus ciudadanos, gobiernos autoritarios más autoritarios. Y sí, también la COVID, también en España. Y bien sabemos lo que ocurrió en España. Un sistema nacional de salud implosionado por décadas de austeridad. Miles de personas mayores morían en residencias sin poder acceder al Sistema Nacional de Salud. Debemos ser capaces de un nuevo sistema de residencias que proteja los derechos humanos de las personas mayores. Debemos fortalecer el Sistema Nacional de Salud, al menos hasta la media europea. Es Esteban Beltrán, que también recuerda violaciones habituales de derechos en España, por ejemplo, en los centros de internamiento de extranjeros. Y la pandemia también ha hecho que vengan menos extranjeros a vivir a nuestro país. En 2020 apenas llegaron un 2% más. Cae sobre todo el número de extracomunitarios. Nicolás Castellano. En 2020 la población extranjera en España creció solo un 2%, 137.000 personas más, lo que supone el menor incremento desde el año 2016. Los venezolanos, que casi han duplicado su población, británicos e italianos, son los colectivos que más han crecido, y la ecuatoriana la nacionalidad que más ha descendido. En total, a 31 de diciembre de 2020 en España hay 5.800.000 extranjeros, el 61% de origen europeo, que creció en más de 100.000 personas con respecto a 2019. La entrada de extracomunitarios fue muy pequeña y de hecho en el segundo semestre del año el crecimiento fue negativo, algo que no ocurría desde hace 5 años. Rumanía, con más de 1 millón, es la nacionalidad mayoritaria en España, seguida de Marruecos con 811.000 y Reino Unido con 381.000 personas, según los datos actualizados del Observatorio Permanente de la Inmigración. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Pensábamos que cosas así ya estaban superadas, pero ha vuelto a ocurrir. Lo que van a escuchar es el testimonio de una joven que fue víctima de una violación múltiple con solo 18 años. Ocurrió una noche de febrero de 2019 en Sabadell, cuando un hombre la asaltó a las puertas de un bar, la arrastró en contra de su voluntad a un cajero en el que estaban sus compañeros de manada. Me tiró contra el sofá que había y me violó. Me penetró vaginalmente y también me obligó a hacerle una felación. Este es un pequeño fragmento del desgarrador testimonio de esta joven en el juicio contra los presuntos agresores que comenzó ayer en la audiencia de Barcelona. La joven relató entre sollozos que el miedo la paralizó, que fue incapaz de huir porque temía que la fueran a matar. Un relato que la joven fue desgranando entre continuas interrupciones de un fiscal que no mostró ni una pizca de empatía hacia la víctima. Es más, este fiscal, que se llama Eduardo Gutiérrez, cuestionó la versión y los detalles de su relato con preguntas como estas. ¿Contusiones dónde? ¿Y ahora lo tiene claro? Que estaba allí, sí. Sí, su participación. ¿Todos participaban de esta discusión? Sí. ¿Está usted segura de esto? ¿Recuerda si alguno de ellos se eyaculó? No lo recuerdo. ¿Podía usted percibir con claridad las personas o lo que había dentro de la sala? ¿Usted decía algo, hacía algo? Llorar y temblar. Y todavía le quedaba enfrentarse a la defensa de verdad de esta manada. Después de la penetración anal, ¿volvió a hacer penetración vaginal? He explicado antes cómo ha sido. Señoría, yo necesito que la señora... A ver, es que ha relatado la secuencia. Hasta el presidente del tribunal tuvo que cortarla. Esto es España en el año 2021. Hoy ese juicio continúa con la declaración de los acusados. Barcelona, Berto Olivier, buen día. Buen día. El juicio se retoma esta mañana a las 10 con la declaración de los 4 acusados que tienen entre 26 y 32 años. Piden penas de entre 37 años y medio y 40 años y medio de cárcel por agresión sexual con penetración, a uno de ellos en calidad de autor y a los otros 3 como cómplices o cooperadores necesarios por no evitarlo. El Ministerio Público pide que los acusados paguen 60.000 euros en concepto de daños físicos, psicológicos y morales. Durante las sesiones del juicio hay un intérprete árabe para traducir todas las intervenciones de los testimonios y para traducir las declaraciones de los acusados, ya que ninguno de los 4 habla correctamente ni el catalán ni el castellano. Lo dicho, aunque no lo parezca, estamos en 2021 y es miércoles, es 7 de abril. Y el día empieza
prensa con estos titulares. La Agencia Europea del Medicamento se reúne este miércoles para analizar el vínculo de la vacuna de AstraZeneca con los casos de trombosis. En Reino Unido, el laboratorio ha suspendido los ensayos de dosis con menores. Pedro Sánchez se reúne esta tarde con las comunidades en el Consejo Interterritorial, en el que va a poder recabar la opinión de los gobiernos autonómicos sobre el fin del estado de alarma. La mayoría de territorios creen que el 9 de mayo es una fecha muy precipitada y piden que la decisión sea consensuada. La incidencia acumulada en España se sitúa en los 164 casos por cada 100.000 habitantes. Ante el aumento de contagios, las comunidades aumentan las restricciones. Está previsto que hoy las anuncie Navarra, Valencia y Extremadura. También estudian el incremento de medidas para frenar la curva. Yolanda Díaz estrena hoy su agenda de vicepresidenta tercera con una reunión con el presidente del PNV, con Antonio Ortúzar. Inicia así una ronda de contactos con los socios de coalición que seguirá con reuniones con Esquerra y el resto de partidos que apoyaron la investidura de Sánchez. Hay consenso para imponer un impuesto mínimo de sociedades a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han respaldado la propuesta de Estados Unidos para recaudar ingresos con los que financiar el gasto económico y social necesario. Además, Sonia. La Fiscalía rechaza investigar en el caso Neurona al fundador de Podemos, a Juan Carlos Monedero, y a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. El Ministerio Público impugna el recurso interpuesto por Vox por considerarlo innecesario. Javier Álvarez. Hasta en 5 ocasiones la Fiscalía rechaza la solicitud de Vox de requerir nuevas pruebas sobre los libros contables de Unidas Podemos. Son diligencias claramente innecesarias, asegura la Fiscalía, que insiste en que no existe indicio alguno de delito de administración desleal. El informe del fiscal precisa que aun cuando la gerente se hubiera extralimitado en sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado, y subraya que la cuestión relativa a si es o no ético o si se cumplieron o no las normas internas podrá ser discutido en otros foros, pero desde luego no en el ámbito de una investigación penal. En este sentido, la Fiscalía rechaza también la petición de extender la imputación a toda la ejecutiva de Podemos, ya que excede, dice, del ámbito de la investigación. Y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra, actual ministra de Derechos Sociales, firmante de ese certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos, dice el fiscal. Investigadores españoles han definido un índice que clasifica el pronóstico de los pacientes con coronavirus en urgencias. Es una herramienta que ayuda a distinguir los diferentes grados de gravedad y permite a los médicos decidir con más rapidez. Informa Teresa Rubio. Utilizan 7 variables: edad, sexo, dificultad para respirar o la cifra de leucocitos entre ellas. Con estos datos se elabora un índice de 0 a 30 puntos que permite clasificar a los pacientes por riesgo de mortalidad. Juan Berenguer, especialista en enfermedades infecciosas del Gregorio Marañón y coordinador del estudio. Ayudar en la urgencia al médico que tiene que tomar decisiones sobre qué hacer con el paciente, y de alguna manera es tener una información fiable y precisa del riesgo que tiene este paciente de fallecer en un plazo aproximadamente de un mes. Esta herramienta se ha desarrollado con los datos de un estudio que incluyó a más de 4.000 pacientes ingresados en 127 hospitales de toda España durante la primera oleada de la pandemia. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Es la hora de nuestro repaso diario a la prensa con Pedro, con Sonia. Pedro, en la prensa nacional encontramos mucha reacción a la comparecencia de ayer por sorpresa. Anunciamos aquí en directo en el Hoy por Hoy de Pedro Sánchez después del Consejo de Ministros y todo lo que dio de sí esa comparecencia. Hay cierto, este término no existe, pero los oyentes lo entenderán, cierto cenicismo. Exacto. En muchos de los análisis que hay hoy en la prensa. Da la sensación de que todos quieren que se salve el verano, pero como si quisieran que no se salve el verano, ¿no? A la prensa conservadora no le gusta el plan de vacunación que ayer explicó Sánchez, un plan que es el titular del Mundo en portada, amenaza el verano. El Mundo dice en su editorial que no debe sorprendernos que Sánchez entre en campaña apuntándose a la llegada de vacunas que no dependen de él. Es ridículo, dice este periódico, que Sánchez incluya la vacunación en su propaganda cuando son las comunidades las que administran cómo, cuándo y dónde vacunan. En su editorial ABC asegura que con el anuncio que hizo ayer Sánchez vuelve a politizar el virus en favor de sus intereses, más allá de que buscara insuflar ánimo a una ciudadanía recelosa. Su buenismo, escribe ABC, tiene mucho de electoralista. En todo caso, este periódico dice: ojalá Sánchez haya dicho la verdad y en agosto estemos vacunados 33 millones de españoles. La Razón también incide en esta idea que lo que hizo ayer Sánchez fue puro electoralismo ante una cita con las urnas que él mismo dice, la de Madrid, ha revestido de importancia nacional. Sánchez patrimonializó ayer la llegada de las vacunas. De hecho, La Razón asegura en su información que ha preguntado a expertos si
esto lo digo yo, si le confirmaban o no sus teorías. Y claro, pues encontrar los expertos que se la confirmaron. Que Sánchez pudo haber incumplido ayer la ley al organizar esta rueda de prensa electoralista, dice La Razón, en la Moncloa. En el editorial del País se fijan en Ayuso, de la que dicen que ha dado un paso más en la construcción teatral de su excepcionalismo. Esta negociación para buscar las vacunas rusas no busca soluciones, cree el País, sino aparentar activismo y erigirse en alternativa al gobierno. Ni tanto el País como ABC han hablado con este empresario, lobista ruso, gallego, ex dirigente de Nuevas Generaciones del PP, amigo de Pablo Casado, dice en el diario.es, han hablado con él. Él reconoce que ha negociado incluso con otras comunidades de las que no da datos, porque dice que hay una obligación de confidencialidad, y en ABC asegura que cuando Europa le diga que no a Rusia su vacuna, él entonces ya podrá venderla a las comunidades. Una de las noticias más destacadas hoy en toda la prensa fuera de España es la decisión de AstraZeneca de suspender las pruebas de su vacuna en menores. Sobre todo los medios británicos como el Times lo llevan abriendo sus digitales a esta hora. En Francia destaca el anuncio de Macron para la vuelta a las clases de forma paulatina a partir del 26 de abril. La imagen del presidente francés en una videollamada con estudiantes universitarios es la que abre hoy los periódicos franceses. En Italia, la atención es para los vendedores ambulantes y los dueños de restaurantes que han protestado contra las restricciones. Vemos imágenes de las manifestaciones en ciudades como Roma o Milán que aparecen esta mañana, por ejemplo, en el Corriere della Sera. Alemanes encerrados mientras los británicos están en un jardín de la cerveza. Es el titular del artículo que ha escrito la corresponsal del alemán Die Welt en Londres. Stephanie Bolsen compara la apertura gradual del Reino Unido con los cierres que mantiene todavía Alemania y dice: están claras las prioridades de Boris Johnson. Primero irá a la peluquería y luego se tomará una pinta en un pub. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, una historia que cuenta el New York Times, la de una fábrica de vacunas que el gobierno pagó hace 8 años a una empresa de biotecnología, está en Maryland, y ha producido 150 millones de dosis hasta la semana pasada. El problema es que la fábrica no ha conseguido pasar los exámenes necesarios y tiene todas esas dosis ahí inservibles. Ya se han tenido que destruir 15 millones de viales. Y luego más política, porque también la pandemia era política, porque elecciones en Madrid, no acaba de cerrarse la negociación para la formación del gobierno en Cataluña. Ojo que si gana Ayuso, esto lo cuenta ABC, si gana Ayuso, Toni Cantó será consejero. Uy. Y a lo mejor incluso portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid. También existe la opción de que le ofrezcan ser senador por Madrid. Yo sospecho que es lo que prefiere Toni Cantó, que no es ser senador. Y creo que, por lo que cuenta ABC, en el PP tampoco están especialmente contentos con la hipótesis de que sea senador. También en ABC leemos que Ciudadanos va a rectificar su lista en Madrid porque ha incluido a gente que no quiere ir en la lista. Esto es tremendo. Incluso algunos cargos del partido, con un alcalde de Ciudadanos en el municipio de Madrid, que no quiere aparecer en la lista a la Asamblea de Madrid. Los periódicos catalanes se fijan en el cambio de escenario, ahora que Junts valora la posibilidad de dejar gobernar solo a Esquerra, sin Junts en el gobierno, y en Esquerra, recuerdan en el periódico, consideran que esa hipótesis no sería una barbaridad. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En los deportes, hoy resaca de Champions, resaca del partido del único equipo español que sigue en la Champions. Director de Carrusel, Dani Garrido, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y este único equipo español que sigue en Champions es el Real Madrid y lo ha vuelto a hacer. Parece que este equipo se transforma, ¿no?, en esta competición. Anoche fue muy superior al Liverpool. Cuando llega la primavera, efectivamente se transforma. Es verdad que fue muy superior, fundamentalmente la primera parte, que fue muy buena del Madrid. Hizo 2 goles, pero pudieron ser seguramente muchos más. Fue la noche de un chaval muchas veces criticado, que solo tiene 20 años, que necesitaba un partido así en Europa. Vinicius, que sometió a uno de los mejores laterales derechos del mundo, Alexander-Arnold. El primer gol fue muy buena pase de Kroos. Es verdad que Zidane seguramente sorprendió con el dibujo táctico, perdió a Varane por COVID a última hora, la misma mañana, y salió con una pareja de centrales inédita, con Nacho y Militao, y seguramente Klopp no encontró las soluciones para contrarrestar ese dominio del Madrid. La pena para los merengues es el gol de Mohamed Salah, prácticamente la única acción ofensiva de Liverpool, así que es un 3-1, Ángeles, y el miércoles es la vuelta. Los ingleses es cierto que levantaron el 3-0 al Barcelona, pueden ser capaces de hacerlos, pero yo ahora mismo veo muy favorito al Real Madrid en el partido de vuelta. Queda ese partido de vuelta, pero en cualquier caso es un gran resultado el que rascó ayer el Real Madrid. Oye, Dani, seguimos hablando de ese posible episodio de racismo en el Cádiz-Valencia del domingo pasado. Ayer hablaron los dos protagonistas finalmente. Bueno, Cala negó la mayor, dijo que si fuera necesario estudia demandar a Anil Murci, el presidente del Valencia. Manifestó que lo que dijo es déjame en paz. Diacabí bueno, no se parece mucho. Déjame en paz a negro de mierda, no se parece mucho. Sí, efectivamente, es un futbolista de 24 años, Diacabí. Optó por una declaración. La federación tiene un comité de integridad que lo analiza, hay varias cosas. Las imágenes no aparecen, el balón estaba en otro lado.
Pero Ángels, que no aparezcan no significa que Cala no lo dijera o que Diacabí no tenga razón. Es simplemente que no hay una prueba. Es la palabra de uno contra la del otro. Hay quien dice que si no hay imagen, Diacabí tiene que pedir perdón. Eso, con perdón, es una gilipollez. Eso no es así, porque tampoco aparece la imagen en la que Cala dice de lo contrario, exacto. Si hay una cosa que yo no puedo compartir y que no me gustó de lo que ayer dijo Cala, es que se erigió en el portavoz del fútbol español y dijo esto, lo escuchamos. Que no hay racismo en el fútbol español, que no existe racismo entre los jugadores del fútbol español. Me niego a pensarlo. Que raro es el jugador de color, que no hay en un equipo, hay 5 o 6. Están súper integrados, que no hay racismo, bueno, por Dios. Dudosas estas palabras. Entender, exacto. no lo puedo oye, otra vez hoy Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Bueno, Soriona, Ángels, eso es lo primero. Bueno, sí. Enhorabuena por el triunfo de la Real, no he tenido oportunidad. Muchas pero hay partido y solo un gran titular. Por supuesto que habrá pasillo, porque lo contrario no estaría a la altura de un club ejemplar como el Athletic y el pasillo es lo que merece el campeón. Habrá pasillo. Dani, gracias, un beso. Hasta luego, un beso. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels, y buenos días a todos. Pedro Sánchez, como saben, ha dicho que a finales del mes de agosto estarán vacunadas 33 millones de personas en España. Voy a sacar la calculadora. A ver, faltan 28 millones. Divido entre los 5 meses que faltan y me da 5.600.000 personas al mes. Divido ahora entre 30 y al día me dan 187.000 vacunas. Divido entre 24 y me da 7.700 vacunas a la hora. Divido entre 60 y me da 129 al minuto. Es decir, unas 2 vacunas al segundo. El ritmo, señor Sánchez, para que usted se mentalice, ha de ser este. Vacuna, 2 al segundo. Pues venga, vamos a ello, que desde que empecé a hablar hace 1 minuto y 6 segundos, se han tenido que vacunar ya 132 personas. Confiemos en que así va a ser, señor Sánchez. Mientras tanto, recuerde el ritmo al que hay que vacunar. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. No lo habíamos visto todo en la gestión absolutamente excepcional de la pandemia que está haciendo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Nos quedaba por ver cómo su gobierno tantea de forma unilateral la posibilidad de comprar la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, ante la ineficacia, dice, del gobierno central. Una nueva muestra del estilo trumpista de la presidenta madrileña. La compra de vacunas no la gestiona el gobierno de Pedro Sánchez, la gestiona la Comisión Europea y el gobierno de Ayuso lo sabe. La vacuna Sputnik no ha pasado ni siquiera el filtro de la Agencia Europea del Medicamento y el gobierno de Ayuso lo sabe. El retraso en la entrega de las dosis por parte de algunas farmacéuticas puede achacarse precisamente al incumplimiento del contrato por parte de estas farmacéuticas o en todo caso a la torpeza de la Comisión Europea en la negociación. Y esto el gobierno de Ayuso también lo sabe. Lo sabe todo, pero da igual. El objetivo es el desgaste del gobierno de Pedro Sánchez y para ello todo vale. Incluso asegurar que la gestión con la Sputnik la hace en beneficio de todos, que negocia para todos, para todo el Sistema Nacional de Salud, porque la escasez de vacunas no es solo algo de Madrid. Otra mentira más. Y es que la gestión de la pandemia de Ayuso se basa precisamente en eso, en los hechos alternativos. No hay contagios en los bares y en la propaganda, macrohospitales y vacunódromos con largas colas para mostrar su eficacia. Lástima que la realidad le lleve la contraria. Madrid no ha dejado en ningún momento de estar a la cabeza de las comunidades con una incidencia más elevada de contagios, con más muertos, con más hospitalizaciones, pero Madrid es la comunidad con las restricciones más laxas. Madrid cerró las vacunaciones en los centros de salud en los festivos de esta Semana Santa, pero se queja de la escasez de vacunas y abre grandes recintos para obligar a desplazarse y hacer horas de cola a gente mayor. Ayuso no va a permitir que la realidad le desmienta. Para eso está su versión de los hechos, que casi nunca tiene nada que ver con la realidad. Con excepciones, pero España resiste al frío polar que azota Europa. Jordi Carbó. La excepción en toda la mitad norte y el Mediterráneo, descenso pronunciado de las temperaturas, ambiente prácticamente de invierno, ahora con heladas en muchas zonas del interior, sobre todo en la meseta norte y en la ibérica. Durante la tarde se mantendrá el frío, con chubascos en el Mediterráneo, alternando con ratos de sol. La excepción, Canarias, Andalucía Occidental y Extremadura. Aquí el ambiente se mantendrá muy suave durante la tarde.
El debate está hoy en el calendario, en las fechas de Pedro Sánchez, las de la vacuna, que seguirá llegando por etapas. A 15 millones para el 14 de junio, a 25 un mes después y a 33 millones, el 70% de la población, a finales de agosto. Para conseguirlo promete 85 millones de vacunas y está sobre todo la fecha del estado de alarma. El actual termina el 9 de mayo y Sánchez no contempla pedir otra prórroga. El objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y este anuncio de Pedro Sánchez despeja la duda, supone renunciar al paraguas legal que ha permitido imponer el toque de queda, por ejemplo, los cierres perimetrales o limitar nuestras reuniones sociales. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Sin esa herramienta, ¿quién y qué decisiones se podrán tomar si la cuarta ola de contagios termina disparándose? El control de la pandemia vuelve a las comunidades autónomas y el Gobierno pretende que las grandes decisiones comunes sobre la gestión se sigan adoptando en el Consejo Interterritorial. Se buscará el consenso, pero, llegado el caso, la ley de nueva normalidad prevé que el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo y votación del Consejo, pueda tomar medidas extraordinarias que serían de obligado cumplimiento para todas las comunidades, como ya ocurrió en Navidad y Semana Santa. Eso sí, sin estado de alarma no se pueden aprobar ni toques de queda, ni cierres perimetrales, ni límites a las reuniones sociales porque afectan a derechos fundamentales y se necesitaría la autorización judicial. Sobre la restricción de aforos y horarios en comercios o hostelería, las decisiones las seguirán tomando los gobiernos regionales, que son los que tienen las competencias, pero todas estas medidas se pueden recurrir a la justicia y serían los tribunales los que tendrían la última palabra. Las comunidades hablarán de ello hoy con Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque algunas ya lo han hecho, y no para bien por las dificultades que se pueden encontrar, dicen, para controlar el virus sin un recurso legal como el que tenían hasta ahora, Mariola. Y critican el anuncio de Pedro Sánchez, Galicia, Castilla y León, Andalucía, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, partido que rechazó el actual estado de alarma. Elías Bendodo, el portavoz del gobierno andaluz, anoche en Hora 25. Precipitación es lo que vemos nosotros. Segundo, no hay un plan B. Si ese estado de alarma decae, las comunidades autónomas seguimos sin herramientas para, por ejemplo, limitar la movilidad. Y es mucha casualidad, entendemos que es mucha casualidad, que el presidente del gobierno siempre anuncia el fin del virus cuando hay elecciones. Canarias lo apoya abiertamente, País Vasco está molesto por no consultar a las comunidades, Cataluña muestra su escepticismo, pero hay, Ángeles, preocupación en general por el margen de maniobra que podrán tener, que van a tener para tomar medidas sin esa cobertura jurídica del estado de alarma. Luego en el abierto ampliamos esta cuestión y el resto de cuestiones que se van a abordar en este Consejo Interterritorial. Hasta entonces, Mariola. De acuerdo, hasta luego. Sánchez vincula el fin del estado de alarma a la campaña de vacunación que ha vuelto a coger ritmo después del frenazo en Semana Santa. 277.000 dosis se administraron el lunes, día en el que corresponden los últimos datos disponibles. La Rioja, Euskadi y Ceuta son los tres territorios que han retomado esta campaña después de los festivos con más impulso. Hoy esperamos noticias de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca y sus vínculos con los casos de trombosis. Esas sospechas han llevado al laboratorio a paralizar los ensayos de su vacuna con menores de entre 6 y 17 años. Londres, Begoña Arce. El laboratorio y la universidad han optado por esperar a que el organismo que regula los fármacos en el Reino Unido investigue un posible vínculo entre la vacuna y esa forma rara de trombos que se ha dado en algunos adultos. Autoridades y científicos insisten en el Reino Unido en la seguridad de la vacuna y resaltan que es más peligroso para los adultos no recibirla y exponerse al virus. En el caso de los niños, explican, se puede esperar porque son menos vulnerables al coronavirus y no existe tanta urgencia para vacunarles. Y una cifra más de la pandemia. Brasil, esta madrugada ha roto su récord diario de muertes por el virus. Ha notificado 4.195 fallecidos en las últimas 24 horas. Hace días que la gestión de la pandemia entró en la precampaña electoral madrileña y en las últimas horas se ha hablado de una vacuna que al menos de momento seguro que no llegará. La Sputnik, por la que se interesó Isabel Díaz Ayuso. Madrid sigue aportando casi la mitad de los contagios que se notifican a nivel nacional, pero la polémica y el debate están en los contactos del equipo de la presidenta madrileña con los responsables de la vacuna rusa, contactos desvelados ayer por el diario ABC. 3 reuniones en las que el enlace con los rusos fue Pedro Mourinho, cónsul honorario de Rusia en Galicia y expresidente de Nuevas Generaciones del PP en Vigo, que ha ofrecido esas mismas vacunas a más comunidades. Una negociación sin el aval de Europa que sí atendió a Ayuso, y de ahí el reproche de Sánchez a la ahora candidata a la reelección. Lo importante es que actuemos con rigor, que actuemos con seriedad, que actuemos con lealtad, que actuemos con solidaridad y que seamos conscientes de que
que si hoy España tiene vacunas es porque hemos actuado unidos. La unión es fundamental en la lucha contra la pandemia y lo es también en el suministro de dosis. Y Ayuso, que da la dimensión nacional a su campaña, entra en el cuerpo a cuerpo contra el presidente. Aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería las críticas a la presidenta por saltarse la unidad de acción con las vacunas han sido generalizadas, aunque en Génova creen que es el resto, incluido el gobierno, el que debe tomar ejemplo de Ayuso. Cuca Gamarra. No hay que acusar y señalar a aquel que busca soluciones, sino que lo que hay que hacer es a lo mejor contagiarse de esa audacia y de esa valentía y de ese no conformismo para que el gobierno de España lidere también algo a nivel europeo. Y a lo mejor tiene que ser cómo incrementar el ritmo de vacunación. Así que tenemos al PP aplaudiendo la negociación con los rusos a espaldas de Europa y a la ultraderecha cuestionando la vacuna. De Vox procede la nueva consejera de Educación que los populares han colocado en el gobierno de Murcia. Se llama Mabel Campuzano y esto soltó ayer en la radio pública regional. Yo no me voy a vacunar. Yo no cuestiono las vacunas, cuestiono esta vacuna. No estoy en contra de la evolución de las especies, ni he vuelto a Tapuerca, ni nada por el estilo. Bueno, con la polémica de las vacunas de fondo, Pedro Sánchez emprende hoy una mini gira por África que le va a llevar a Senegal y Angola. Este martes presidió el primer Consejo de Ministros sin Pablo Iglesias. Pero con las mismas tensiones, a pesar del compromiso de la coalición de aparcar los temas que más les dividen mientras dure la campaña en Madrid, Podemos arremetió de nuevo con la ley del alquiler. Informa Javier Carrera. Decía ayer el nuevo secretario de Estado, Enrique Santiago, que le sobra paciencia y a la espera de la ley, lo que reclaman los morados es que se alargue la protección antidesahucios. En las filas del partido no ocultan que la regulación de alquileres ayudaría a su campaña, pero recuerdan que el compromiso era aprobarla antes de la convocatoria. Iglesias no confrontará con las izquierdas, pero si hay debates como este, seguirá marcando posición. De momento las diferencias llegan hoy al Congreso. En Podemos querían endurecer los desahucios con menores en la ley de infancia. En el PSOE argumentan que ya está previsto precisamente en la de vivienda. Hoy empieza la campaña de la renta, así que hoy convertimos nuestra pizarra en una especie de manual de uso para hacer la declaración y para fraccionar el pago según la orden ministerial a la que ha tenido acceso la SER. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. Vamos, la principal novedad este año incluye a los afectados por los ERTES. Presten atención porque, Javier, ¿quién tiene la obligación de tributar? Bueno, hasta ahora solo había obligación de presentar la declaración de la renta si uno cobraba más de 22.000 euros. Pero con el SEPE, si uno tiene dos pagadores, solo con superar el umbral de los 14.000 ya está obligado a presentar declaración. Esto es exactamente lo que pasa a quien haya sido acogido a un ERTE. El SEPE cuenta como segundo pagador. Así que todos aquellos que hayan cobrado 14.000 euros o más de su empresa y del Servicio Público de Empleo tienen obligación de presentar la declaración de la renta este año. Son en total 327.000 personas, se estima Hacienda, de los 3,5 millones que recibieron esa prestación, y a muchos les va a salir a pagar porque el SEPE no ha retenido lo suficiente. Así que, ojo, si han estado en ERTE, presentación de la declaración y probablemente algún pago. ¿Y cómo funciona el fraccionamiento de pago? ¿Cómo se hace? Pues acaba de publicarlo el Boletín Oficial del Estado. Hasta ahora se podía pedir fraccionar lo que le debes a Hacienda en 2 plazos. Hacienda va a permitir ahora fraccionar los pagos en 6 plazos. Así que la declaración que salga a pagar se puede partir en 6 fracciones iguales todos los días 20 de cada mes a partir del 20 de julio y hasta el 20 de diciembre, sin intereses de demora. Para pedirlo, requisitos. 1. Hay que haber estado en ERTE, obviamente. 2. Da igual si la declaración es individual o conjunta. 3. Hay que solicitarlo antes de que acabe la campaña, el 30 de junio. Es decir, que si se retrasa en la presentación del IRPF, pierde la posibilidad de fraccionarlo. Y 4. Importante. No se puede presentar este fraccionamiento si acumula deudas con Hacienda superiores a los 30.000 euros. Si se superan los 30.000 euros, no se puede fraccionar. Todo esto, por cierto, la orden ministerial dice es totalmente optativo. Es decir, se puede pagar en un plazo, se puede pagar en 2 como hasta ahora, o se puede optar por los 6. Hay casos en los que el SEPE ha pagado de más. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Ha habido errores en el SEPE y efectivamente hay quien ha cobrado más prestaciones de las que le correspondía. El SEPE está notificando ya ese exceso, así que consejo práctico a quien nos esté escuchando: retrase la presentación de la renta si no sabe todavía cuánto le toca pagar. Si ya le han dicho, hay 2 opciones. Si ya sabe la cuantía que debía haber cobrado, tribute solo por esa cuantía. Hacienda cuadrará después. Si todavía no lo sabe, puede pagar de más ahora,
y presentar una rectificación a Hacienda después para que Hacienda les devuelva lo tributado. Más, ojo a esto, más intereses de demora, porque si Hacienda le cobra de más, Hacienda le debe, así que habrá intereses de demora después. Y más novedades, ¿qué pasa con los que han recibido el ingreso mínimo vital? Pues son 460.000 personas y atención, todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital tienen obligación de presentar la renta. Ojo, a efectos de control, es decir, esto no significa que vayan a pagar impuestos, pero sí que tienen que presentar esos impuestos. La enorme mayoría de ellos recibe una cuota exenta, así que no van a pagar impuestos, pero sí tienen que presentar ese IRPF y, ojo, sí van a pagarlos si reciben otras prestaciones, además del ingreso mínimo vital, que superen los 11.279 euros. Y para todos ellos y para el resto, la campaña empieza hoy, pero Javier, conviene repasar plazos porque lo que hoy se activa es la ventanilla de Internet. Sí, lo que tú decías, vamos a pasar esto cuanto antes. Venga, primera cita hoy, 7 de abril. Se pueden empezar a presentar las declaraciones online. A partir del 6 de mayo se inicia la campaña telefónica. 2 de junio empieza la presentación presencial en las oficinas de Hacienda con cita previa, también en entidades colaboradoras. El 25 de junio se cierra la ventanilla si la renta le sale a pagar y si quiere hacerlo mediante domiciliación bancaria. Esa es la última fecha, 25 de junio, y el 30 de junio se cierran todas las ventanillas. Acaba oficialmente la declaración de la renta. Así que traguemos saliva, Ángels, y a por ello. Venga, a por ello, Javier, gracias. Hasta luego. Estados Unidos e Irán han vuelto a hablar con el objetivo de salvar el pacto nuclear internacional con Teherán. They have left the JCPOA and they have imposed sanctions. So obviously if they want to come back, they have lifted all those sanctions. Para Teherán reclama esta condición para que el diálogo prospere, que Washington levante todas las sanciones que ha impuesto contra el régimen iraní. Y en Minneapolis, turno para los peritos policiales en el juicio por la muerte de George Floyd. Marta Delvado, buenos días. Buenos días. Una serie de expertos policiales han testificado en el juicio contra el exagente Derek Chauvin, que asfixió con su rodilla a George Floyd. Todos coinciden en que el policía no siguió las pautas de entrenamiento, desde el uso desproporcionado de la fuerza hasta la negativa a practicar una reanimación cardiopulmonar. El teniente de policía de Minneapolis, Johnny Merciel, ha admitido que esa técnica de asfixia no está autorizada y la ha descrito como una agresión activa contra una persona esposada e inmovilizada. Un testimonio que coincide con el de otros responsables, como el jefe de la Policía Metropolitana y la exdirectora del programa de entrenamiento, que aseguran que esta técnica de asfixia viola las políticas del departamento. Y además, Pablo, Groenlandia ha votado su futuro minero, ha celebrado elecciones parlamentarias y los sondeos dan una amplia ventaja al candidato opositor partidario de paralizar un gran proyecto de extracción de minerales en el marco del cambio climático que ha dividido a su sociedad por las dudas ambientales que despierta. E Italia pone fin a la censura en el cine. Sorprende, pero seguía en vigor la ley que la permitía y que impulsó como nunca la dictadura fascista en la primera mitad del siglo XX. El provocador Pasolini fue uno de los creadores que la sufrió, pero también Bertolucci. Es posible que lo esté, pero no quiero saber nada de ti. No quiero saber dónde vives ni de dónde eres. No quiero saber absolutamente nada de nada. ¿Has comprendido? El último tango en París fue una de las cintas prohibidas. Fernando Vallespín, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Intentamos salvar la política antes que el verano? Sí, pero me parece que es un empeño inútil. Será más fácil salvar el verano, sin duda, seguramente, vamos, porque más fácil. Sabemos que la vacuna es eficaz. Con que llegue a todos, la vacuna es eficaz. Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. No hay vacuna contra cierta política. No, ni medicina, ni remedio, todavía no. Teodoro León Gros, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Que la política nos iba a salvar y ahora nos planteamos si la salvamos nosotros. Imagínate el trabajo que tenemos. Voy a empezar precisamente por esto último que comentaba Pedro. Las declaraciones de ayer de la nueva consejera de Educación de la Comunidad de Murcia, del Gobierno de Murcia. Recuerdan que hubo esa moción de censura y que al final una de las personas que había pertenecido a Vox, que ya no pertenece al partido, pero que sigue con la misma ideología, ha entrado en este gobierno, nada más y nada menos que con la cartera de Educación. Bueno, pues ayer no hablaba de educación, pero sí hablaba de la vacuna para decir esto. Entonces yo tengo que ser honesta conmigo misma. No voy a estar haciendo aquí una defensa de la vacuna y luego no vacunarme.
Eso me parecería bastante mal. Que no estoy en contra de la evolución de las especies, ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo. Ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo, dice la consejera, que se llama Mabel Campuzano. Así que nos hemos planteado, ahora os preguntaré a vosotros por la dimensión política de este tipo de declaraciones, pero ni he vuelto a Atapuerca. Vamos a preguntarle a alguien que sabe exactamente de Atapuerca y que nos puede explicar cómo se relacionaban, cómo se cuidaban, quiénes eran los habitantes de Atapuerca. Ignacio Martínez Mendizábal es paleontólogo, profesor de la Universidad de Alcalá, investigador en Atapuerca. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Existía el cuidado, la solidaridad, el concepto de grupo en Atapuerca? Pues sí. Esa es una de las cosas precisamente, o uno de los descubrimientos más relevantes en uno de los yacimientos, ¿no?, de los fósiles, la cima de los huesos, que tiene casi medio millón de años, que hemos descubierto, pues efectivamente eso, el cuidado de personas discapacitadas que no habrían sobrevivido si el grupo no se hubiera ocupado de ellas. ¿Cómo se relacionaban los homínidos que vivían en Atapuerca? Eso es muy difícil de contestar, ¿verdad? Porque ninguno hemos ido a la prehistoria y hemos vuelto para contarlo. Pero puestos a imaginar, ¿no?, a partir de la evidencia científica, en un pelín más allá, pues no es muy difícil pensar que se relacionarían básicamente como nosotras y como nosotros, ¿no? Eran personas que se ayudaban, que dependían los unos de los otros para sobrevivir. Y lo que he comentado antes, tenemos evidencia sólida científica de un comportamiento que es exclusivamente humano, ¿no?, que es el cuidado durante mucho tiempo de personas discapacitadas. Así que yo los veo pues plenamente humanos, o sea, como somos nosotras y nosotros. Me estaba escuchando a la consejera cuando dice eso, que no he vuelto a Atapuerca, ja, y se reía de su propia ocurrencia. ¿Crees que con la prehistoria no se tiene rigor histórico? No, ninguno, ¿no? La prehistoria se utiliza de distintas maneras, ¿no? En el caso de Atapuerca, yo tengo una alarma en el Google, ¿no?, de que cuando sale la palabra Atapuerca en algún medio, saber qué está pasando. Sí. Y la mayor parte de las veces se utiliza en el debate político, así como lo ha utilizado la consejera, ¿no?, como una cosa muy antigua y casi brutal, ¿no?, y salvaje. Y todo lo contrario, por lo que estamos comentando, o sea, todo lo contrario. Hombre, es bueno que Atapuerca suene, ¿no?, que hayamos conseguido que el nombre de Atapuerca, pues, sea conocido por todos. Y luego la de prehistoria se utiliza mucho, se analiza en función de los prejuicios de cada momento de la época, ¿no? Por poner solo un ejemplo, las mujeres habéis sufrido mucho en el análisis de la prehistoria porque la idea machista de que el hombre es superior a la mujer pues se ha utilizado para analizar la prehistoria, construir una prehistoria en que eso era así y que el prejuicio vuelva, ¿no?, a la sociedad como si fuera un conocimiento científico. Y eso ha pasado también pues con el racismo y con muchas cosas. Pues Ignacio, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Le regalamos una clase de historia gratuita a la consejera de Educación, que no es poca cosa, de la Comunidad Murciana. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pues si nos está escuchando la consejera de Educación, insisto, de la Comunidad de Murcia, clase de historia gratuita, esos prejuicios con la prehistoria, esa cita a Atapuerca con esas carcajadas, pero más allá de esto, que nos parecía importante poner en contexto cuando ella cita que no, yo no he vuelto a Atapuerca, que sepa exactamente qué pasaba, cómo convivían y qué hacían los habitantes de Atapuerca. Sí que consejera de Educación del gobierno murciano, Fernando, negando, ya sabíamos que tenía visos negacionistas, negando la vacuna. Sí, bueno, si un consejero de Educación no hace pedagogía, ¿no?, en una situación como esta en la que estamos, pues, bueno, estamos arreglados, ¿no? A mí me parece, me parece que todos los cargos públicos tienen una responsabilidad, y esto me parece que también encaja con las últimas declaraciones de Ayuso. Es decir, no se puede instrumentalizar la salud pública a efectos estrictamente, de política ventajista, ¿no? O sea, yo creo que hay digamos, entre las muchas dimensiones que puede tener eso que cabe llamar el interés general, yo creo que hay una que es absolutamente indiscutible, ¿no? Y es que la salud pública, el respeto de la legalidad, digamos, el sistema de libertad está por encima de la pugna política, ¿no? Y si eso no se respeta, pues realmente lo que estamos haciendo es vulnerar la confianza que los representantes, ¿no?, lógicamente han obtenido de los ciudadanos, ¿no? O sea, por tanto, no es el único ejemplo, ¿no?, pero es un ejemplo, yo creo que bastante relevante, de la no asunción de una responsabilidad que es absolutamente imprescindible para quien ejerce un cargo público, ¿no? Porque precisamente el hecho de que sea público
le obliga a asumir un conjunto de responsabilidades. Tú no puedes decir, como cargo público, que no te crees una determinada vacuna, ¿no? O sea, me parece que es verdaderamente... me parece un escándalo, sinceramente. Sí, bueno, es sonrojante el corte, ¿no? Seguramente, como ha dicho Ignacio Martínez Mendizábal, Atapuerca es utilizado muy habitualmente, se encuentran constantemente como metáfora o como comparación de comportamientos primitivos. El de la consejera, desde luego, lo es, como decía Fernando, ¿no? Decir que un cargo público no haga pedagogía. Yo puedo entender que alguno quiera posponer la vacuna y se oculte y solapadamente, pues en fin, tenga miedo, el miedo es libre. Todas estas cosas se pueden entender, pero esa declaración resulta un tanto sonrojante. Me temo que no solamente la comparación con Atapuerca, sino que el pensamiento de la consejera esté más extendido que en este caso, ya digo, completamente ridículo, pero en cualquier caso, pues sí, pedagogía y pedagogía. Pedagogía me parece importante, Gonzalo, del plus de responsabilidad que hay que exigirle, porque hay que exigirle a un representante público. Desde luego. Porque lo que no puede hacerse es que la superstición se convierta en norma institucional, que es básicamente lo que hace esta señora con estas declaraciones. Claro, cuando la propia reacción, lo que hacen sujetos como este, es decir, que la propia reacción instintiva que se siente, que está entreverada por prejuicios, además sociales, tiene más validez que la conclusión, pues, de un proceso científico-administrativo como es el de la validación de la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, que como no se ve ese proceso administrativo y científico, y en cambio el miedo o la suspicacia sí se siente, pues tiene más validez el miedo y la suspicacia, ¿no? Que es lo mismo que pasa pues con un terraplanista que dice, bueno, yo no veo la Tierra redonda, yo la veo la Tierra plana. Es así de tonto. Y es que además no me gusta poner adjetivos calificativos, pero finalmente creo que es lo único que se puede decir, y siendo muy finos, ¿no? Después de lo que ha dicho ella. Creo que además es un problema esto, cuando esta especie de superstición, esta apelación a lo inmediato, a lo instintivo, está adornada por esta especie de campechanería y esta idea de la honestidad, ¿no? Que seguramente haga que incluso cierta gente la valore, ¿no? Fíjate qué honesta, que llega allí y dice que ella tiene miedo y que no se lo va a poner y que es consecuente. Bueno, no. Lo que es totalmente incongruente, lo que es totalmente... está negando todo procedimiento de validación de nuestro conocimiento y por lo tanto está siendo peligrosa. O sea, es una manifestación que no tiene gracia, porque además no tiene gracia el chiste. Le ha hecho gracia ella sola. Y es totalmente perniciosa y peligrosa, pues para toda nuestra seguridad. De todas maneras, hay un punto que me parece que en algún momento habría que estudiar, ¿no? Que es esa situación tan curiosa que se está produciendo de que cuanto más científico es un asunto, ¿no?, que entra en el escenario público, tanto más crecen también las teorías conspiranoides, ¿no? Sí. Conspiratorias, ¿no? O sea, que es un efecto casi automático, ¿no? O sea, como si hubiera un sector de la población que se niega a aceptar que existen determinadas verdades científicas, ¿no? Sí. Es curiosísimo. Y con esto de la vacuna me parece que, bueno, yo creo que los científicos sociales ahí tienen una mina, ¿no?, en el futuro para ver, digamos, cómo se produce, digamos, esta correlación tan extraña entre, ¿no? Claro, ¿cómo encajamos eso, ¿no? Porque realmente además lo que la gente se cree, que además es absolutamente indemostrable, porque la ciencia tiene criterios objetivos de validación, ¿no? Pero claro, la teoría de la conspiración no se puede demostrar. O sea, claro, nadie puede demostrar que Bill Gates tiene interés en meternos a través de la vacuna un chip, ¿no? Entonces, claro, con lo cual ellos pueden decir lo que les da la gana, ¿no? Pero la gente se lo cree, ¿no? Es como hay una necesidad, ¿no?, de incorporar también a lo público, pues ese irracionalismo, pues eso, de Atapuerca. Esto sí que es Atapuerca. El problema está cuando los portavoces de este tipo de teorías son representantes públicos que tienen que tener exacto, y con responsabilidades de gobierno. Hoy por hoy, Ángeles Barceló.
En el abierto, Teodoro Lengros, Fernando Vallespín y Gonzalo Velasco. Ayer comparecencia después del Consejo de Ministros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una comparecencia para hablar de la situación, del estado de la cuestión de la pandemia en nuestro país. Vamos a decir que una comparecencia optimista, o al menos de las más optimistas de las que les hemos escuchado en el último año. Desglosó cómo serán los próximos meses en cuanto a la vacunación. 5 millones de inmunizados en mayo, 15 millones en junio, 33 millones de inmunizados a finales de agosto. Este es el calendario que se marca el gobierno, calendario que el gobierno está convencido de que se va a poder cumplir, son las previsiones. Pero además hizo un anuncio en torno al estado de alarma. Mariola Lourido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estado de alarma que sabíamos que terminaba el 9 de mayo y que ayer el presidente del gobierno anunció que en principio no tiene intención de prorrogar. Sí, y lo primero que va a cambiar en nuestras vidas va a ser que se acaba el toque de queda, sí, la restricción a la movilidad nocturna a partir de las 11 de la noche, sin estado de alarma. Ángeles, no se pueden restringir los derechos fundamentales, por lo tanto también decaen los cierres perimetrales de las comunidades autónomas, aunque puntualmente y con autorización judicial, pues podrían mantenerse los confinamientos de barrios, de ciudades, de pueblos concretos. Ya ocurrió esto sin estado de alarma el año pasado. Recordarás, por ejemplo, Igualada, que sí, se confinó sin haber estado de alarma, o la Mariña Lucense en plena campaña electoral de las elecciones gallegas. Con carácter general, tampoco se podrán limitar las reuniones sociales tanto en la calle como en los domicilios, aunque de nuevo puede haber excepciones con permiso judicial. Y lo que podrán seguir pues son medidas como las reducciones de los aforos, los horarios comerciales, de la hostelería, en bares, restaurantes, que son competencias de las comunidades autónomas, pero ya hemos visto que son medidas que se pueden recurrir y que la última palabra la va a tener la justicia. Así que digamos que esta situación con muchas incertidumbres jurídicas nos recuerda un poco a lo que pasó ya en el verano pasado, después del fin del primer estado de alarma, con decisiones judiciales contradictorias y que precisamente llevaron a las comunidades autónomas a pedir el estado de alarma actual en plena segunda ola, porque no tenían cobertura jurídica para tomar medidas, para hacer frente al aumento en aquel entonces de los contagios. Bueno, Pedro Sánchez y el gobierno confían en que esto no ocurra. Tenemos la ley de nueva normalidad que acaba de entrar en vigor y los acuerdos que pueda tomar el Consejo Interterritorial y que según esa ley son de obligado cumplimiento. Esa tarde, precisamente, esa reunión del Consejo Interterritorial que tú citabas, ahí supongo que se va como mínimo a poner sobre la mesa las posturas que pueda haber sobre la prórroga o no prórroga, que es lo que pretende el gobierno del estado de alarma, que es lo que pretende Pedro Sánchez, aunque ayer, Mariola, ya hubo algunas comunidades que adelantaron su opinión, entre ellas, por ejemplo, la andaluza, no están de acuerdo con la decisión, con el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez. Sí, y puede convertirse el Consejo Interterritorial en un campo de batalla, ¿no?, político sobre este fin del estado de alarma. El PP votó ya en contra de que durara 6 meses, lo rechazó, pero ahora, como dices, varias comunidades han empezado a advertir de que levantarlo es muy precipitado porque no se sabe cómo va a evolucionar, si va a venir la cuarta ola, porque el gobierno no ha aprobado una ley de pandemias. Han salido a criticar el anuncio de Pedro Sánchez, Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, que además de precipitado el anuncio, dice estas comunidades que el gobierno no tiene plan B. En el País Vasco pues están molestos porque no se ha consultado a las comunidades autónomas. Cataluña se muestra escéptica porque dice que a ver cómo evoluciona la situación epidemiológica. Canarias, sin embargo, lo apoya abiertamente, este anuncio de que se levante el estado de alarma, pero lo que sí se nota es una preocupación porque por ese margen de maniobra, ¿no?, que van a tener las comunidades autónomas para tomar medidas sin esa cobertura jurídica del estado de alarma. Y más allá del debate que pueda haber sobre la prórroga o no del estado de alarma en esta reunión del Consejo Interterritorial, se va a hablar sobre medidas que afectan al día a día de los ciudadanos. ¿Va a haber nueva normativa para el uso de las mascarillas? ¿Se puede suavizar en algunos lugares su utilización? Bueno, eso es lo que va a llevar la ministra, una propuesta sobre el uso de las mascarillas tras la polémica, todo el lío que se armó con la ley que obliga
a llevarla en todo momento, incluso al aire libre, en la playa, en el monte, en la montaña. Se da por hecho que se mantendrá la obligatoriedad de llevar mascarilla siempre en espacios interiores, porque haya o no distancia de seguridad. ¿Por qué? Por el contagio por los aerosoles, ¿no?, del virus. Y al aire libre, pues no será obligatoria cuando haya más de 1,5 metros de distancia. Y en esta reunión, Ángeles, posiblemente se hablará también de todas las dudas que siguen rodeando a la vacuna de AstraZeneca, aunque se va a esperar, no se va a tomar ninguna decisión, evidentemente, se va a esperar a que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento. Que va a ser hoy mismo, en principio. Exactamente, sobre esa relación de la administración de la vacuna y los casos de trombos. Se va a esperar a ver si los expertos del Comité Científico de la Agencia Europea del Medicamento hace alguna indicación o alguna recomendación para aplicar esta vacuna. Bueno, pues veremos qué es lo que da de sí, porque tiene mucha tela que cortar esta tarde el Consejo Interterritorial. Mañana, bueno, en la noche lo contamos y mañana también lo ampliamos aquí. Gracias, Mariola. A ti, hasta luego. Volvemos a lo del estado de alarma, porque dos cosas. Hay quejas porque el presidente hace el anuncio ayer en una rueda de prensa sin haber hablado previamente con las comunidades, sin haber hablado con los partidos políticos, pero por otra parte es todo muy loco, Gonzalo, porque el Partido Popular, al que pertenece, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, que no apoyó la última prórroga, que siempre está en contra de las prórrogas, ahora protesta porque no se va a prorrogar el actual estado de alarma. Es todo muy loco. Sí, es muy difícil orientarse. A ver, como en todo, yo creo que hay unos hechos más o menos comprobables, hay un análisis a corto plazo y uno más a largo plazo. Los hechos son que efectivamente es un anuncio que abre una ventana de expectativa o de esperanza después de un tiempo tan duro, pero que llega en un momento un tanto intempestivo, porque estamos conociendo que la incidencia está aumentando en muchas comunidades, que además no provee de una garantía legal administrativa para la acción de las comunidades una vez ceda el estado de alarma, y además tiene el punto de incertidumbre del suministro de las vacunas, que puede poner en riesgo, en este caso, el calendario de vacunación que está asociado al fin del estado de alarma. Claro, a corto plazo podemos decir, esto tiene que ver con algo que también es casi un hecho, ¿no? Y es que el gobierno no tendría apoyo parlamentario para prorrogar el estado de alarma y quiere ahorrarse ese trago amargo en un momento en el que además hay una campaña electoral que tiene una resonancia nacional y no solamente autonómica, que es la de Madrid. A largo plazo, el análisis, que creo que es el más importante, es que realmente no hemos llegado a un acuerdo sobre cómo podemos cogobernar este país. Es decir, tenemos a un presidente que es un primer ministro que hace un anuncio como si fuese Macron, como si fuese el presidente de la República, que es un presidente casi omnipotenciario, casi un monarca, ¿no? Y en cambio estamos en un estado descentralizado en el que muchas de las competencias para administrar las vacunas y para gestionar las cuestiones de salud públicas competen a las autonomías. Por lo tanto, hay una cierta contradicción y yo entiendo, en este caso, cierta desazón de los gobiernos autonómicos ante este anuncio, ¿no? Me parece que claro, yo insisto siempre en esto. Esto demuestra que deberíamos haber avanzado en estos 40 años mucho más en la manera de confederalizar nuestro Estado. No se puede hacer ahora rápidamente a nivel constitucional, pero a nivel práctico creo que sí que se debería haber llegado a un cierto criterio para la toma de decisiones entre el gobierno central y las autonomías. Fernando. No, yo creo que Gonzalo ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? El tema es el de la cogobernanza. Vamos a ver, aquí hay dos cosas, ¿no? El anuncio del presidente del gobierno lo que viene a decir es: yo he cumplido en lo que a mí me compete, que es que haya vacunas. Y ahora el marrón es para vosotros. Este es un país que se cogobierna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no sé, esto lo estamos viviendo desde el principio, ¿no? Sí. Entonces, claro, la cuestión es, yo además pongo un calendario que es tremendamente optimista, con lo cual, si no se cumple, yo no soy responsable. Y a mí esto me preocupa muchísimo. Es decir, que es, digamos, en caricatura, es lo que hace Ayuso cada vez que tiene un problema, y acusando, diríamos, a la otra parte, ¿no? Y además ella lo hace explícito, el presidente no lo ha hecho explícito. Que es decir, no, si es que yo estoy negociando con los rusos, porque el presidente del gobierno no me manda suficientes vacunas, con lo cual yo lo que hago es encubrir mi incapacidad para que se me pueda criticar la gestión de las vacunas durante la campaña electoral, que es lo único que a mí me importa, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que es indecente, porque además
sin la garantía del estado de alarma, vamos a volver otra vez al ping-pong de los jueces, ¿no? Que movilizar a los jueces. Sí, lo decía Mariola, que además hay resoluciones absolutamente contradictorias. Contradictorias, bueno, acordaros el famoso juez de Bilbao ¿no? Sí. Entonces, vamos... yo lo que creo es que esto es una situación tremendamente grave, tremendamente seria, y que lo que el ciudadano espera es que los responsables sean responsables a la hora de definir su propia responsabilidad. Esto parece que es un juego de palabras, ¿no? Pero no hay nada peor en un sistema democrático que el ciudadano no sepa a quién imputar la responsabilidad por según qué actos. Y me parece que desde el comienzo de la aparición de la pandemia estamos asistiendo exactamente a eso. Es decir, todos tienen la capacidad para escaquearse. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En el abierto, Teodoro León Gros, Fernando Vallespini, Gonzalo Velasco. Ayer ya saben que el presidente... Ahora te voy contigo para hablar de todo el tema del estado de alarma y de la cogobernanza, pero antes dos cuestiones que también nos van a añadir datos e información al contexto, porque ya saben que ayer el presidente, además de anunciar que no se iba a prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma, puso fecha a ese objetivo del 70% de población vacunada, finales del mes de agosto. La previsión del gobierno es que 33 millones de personas estén inmunizadas a finales de ese mes, a finales de agosto. Por eso hay que correr y que el ritmo de vacunación no cese. Sánchez anunció que en los próximos meses llegarán a nuestro país 85 millones de vacunas, que ya saben suministrarán las comunidades autónomas. Están suministrando las comunidades autónomas, comunidades que la mayoría ha levantado esos centros de vacunación masiva, en donde en algunas de ellas estos días hemos visto imágenes de colas interminables. Pero para evitar esas largas esperas, en la Comunidad Valenciana se han reforzado estos vacunódromos, por ejemplo en el Hospital de la Fe de Valencia. Ahí está José Luis Chiclana. José Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, debido a las largas colas que se formaron ayer en el Hospital de Campaña de Valencia y también en el Hospital General de Alicante, donde nos encontramos aquí en Valencia, Sanidad ha decidido habilitar 5 nuevos puestos de vacunación que se suman a los 15 ya habilitados en la Fe de Valencia, además de reforzar el triaje inicial y los puntos de información. Por su parte, en el Hospital General de Campaña de Alicante se ha reforzado con 3 nuevos puestos de vacunación. Al parecer, y según fuentes del Hospital La Fe de Valencia, informaron a la cadena SER que las colas se formaron por un pequeño fallo informático y porque la gente llegó con más de media hora de adelanto. A las 9 menos 10 de la mañana ha comenzado la vacunación del día de hoy y de momento no hay colas y el ritmo es bastante fluido. Pues José Luis, muchísimas gracias. Se acelera el ritmo de vacunación en todas las comunidades autónomas después de esa no parón, pero sí ralentización que hubo durante la Semana Santa, y coincide este aumento del ritmo de vacunación con el aumento de la incidencia. Lo conocimos ayer, va aumentando levemente la incidencia en España, en algunas comunidades más que otra, y esto está obligando a muchos presidentes autonómicos, a muchos gobiernos autonómicos a endurecer las restricciones. Por ejemplo, desde hoy Vitoria va a amanecer cerrada perimetralmente y con el cierre del interior de la hostelería. Gorka Hurtarán es el alcalde de Vitoria. Alcalde, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Egunon. Alcalde, ayúdenos a situarnos. ¿Cuál es la situación epidémica ahora mismo en Vitoria? Bueno, en estos momentos tenemos una tasa de 440 contagios por cada 100.000 habitantes. Hemos superado la barrera de los 400 que se ha marcado también por el Gobierno vasco y, por lo tanto, estamos en cierre perimetral del municipio con los bares con el uso restringido y también otro tipo de actividades restringidas. ¿A qué se atribuye este repunte de los contagios? Porque no están contabilizados los que puedan haber sucedido durante la Semana Santa. Bueno, yo lo achaco fundamentalmente a que desde el mes de agosto en Vitoria-Gasteiz no hemos sido capaces de bajar de los 240 a 250 casos por 100.000 habitantes, ni en el mejor de los momentos, que es la cifra que ha utilizado Italia para hacer un confinamiento muy duro. Y por lo tanto, bueno, pues a nada que repunta otra vez la pandemia, pues enseguida volvemos a subir a cifras de 400 o 500 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuál puede ser, alcalde, el impacto? Ayer estábamos en otras localidades, en otras capitales de provincia de Castilla y León, donde también se vuelve a cerrar el interior de bares y restaurantes, y nos decían los alcaldes, el alcalde de Burgos, por ejemplo, nos decía, vale, llegan los cierres pero no llegan las ayudas directas. ¿Cuál puede ser el impacto de este nuevo cierre o en el comercio, en la hostelería? ¿Qué dicen los sectores? Pues el sector de la hostelería está cabreado y yo lo entiendo, porque efectivamente se está señalando a la hostelería como uno de los sectores donde se generan más pautas de riesgo, no por nuestra forma de comportarnos socialmente, de relacionarnos entre nosotros, no porque la hostelería en sí lo haga mal, ¿no? Y hay un cierto cabreo también y cansancio por su parte.
Pero tienen que saber que estas medidas no las tomamos por gusto, las tomamos por necesidad, porque lo importante es proteger nuestra salud. Hoy en día todavía hay gente que sigue falleciendo de la COVID y otras muchas que no fallecen, pues tienen grandes secuelas, ¿no?, que perjudican su calidad de vida, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de la situación que vivimos, y también pues desde las instituciones estamos adoptando medidas para ayudar al propio sector, desde los ayuntamientos hasta las diputaciones y el propio gobierno. Teme que la Semana Santa, le decía que en este repunte no se han contabilizado los datos que pueda arrojar la Semana Santa, teme que la Semana Santa siga haciendo aumentar los contagios. Sí, seguramente el hecho de que haya un poquito más de movilidad, aunque sea solo en la comunidad y que las comunidades autónomas, eso ha provocado o ha permitido una mayor interacción social, y estoy convencido de que eso va a suponer un pequeño repunte. No sabría decir hasta qué punto, pero estoy convencido que en los próximos días todavía veremos al alza el número de contagios. Alcalde, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Está la situación en Euskadi, concretamente en Vitoria, una capital que ha amanecido hoy otra vez cerrada perimetralmente, con el cierre en el interior de la hostelería, porque, insistimos, van repuntando los contagios en algunas comunidades más que en otra. Parece que la curva no es tan vertical como en la tercera ola, pero sí que se va notando ese aumento en la incidencia. Con este aumento en la incidencia, con estas nuevas restricciones que están aplicando las comunidades autónomas, ayer conocimos la noticia, el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, no se va a prorrogar en principio el estado de alarma más allá del 9 de mayo, y Teo, que todavía no te hemos escuchado, llega el debate político y llega otra vez la polémica o el debate en torno a la famosa cogobernanza. Sí, la inexistente cogobernanza o la siempre esperada cogobernanza, porque yo creo que la cogobernanza ha sido un término que se ha incorporado al espacio público, a la conversación pública, para evidenciar su fracaso en todo momento. Es decir, nunca ha habido, en esta cogobernanza, nunca ha habido la sensación de que aquello empezaba a engrasarse y a funcionar siquiera mínimamente. Yo creo que Fernando tiene razón. Me parece que era Fernando el que decía que era un anuncio más presidencialista, más macroniano que de primer ministro. No tiene sentido, como se ha quejado el País Vasco, de que Euskadi, de que no se haya consultado, de que no se haya esperado previamente a pasar por este comité interterritorial. Y es verdad, y por ahí va Gonzalo, ¿no? Es decir, lo que hemos comprobado en España en este año de pandemia es que no tenemos instituciones federales. No hay verdaderas instituciones federales, y las que se pueden aproximar en alguna medida, como estos comités interterritoriales, pues evidencia sus debilidades. La de que de hecho no son esa institución federal que pudiera hacer funcionar medianamente el Estado de las autonomías en una solidaria y leal relación de la administración central y las administraciones autonómicas. Yo creo que hemos visto muchas contradicciones por parte de las comunidades, lo habéis señalado antes, pero también del gobierno. Es decir, no tiene sentido que hace 2 meses o 3 meses, cuando estábamos entre 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, consideraran que el toque de queda a las 8 de la tarde era absolutamente innecesario, y que hace unas pocas semanas, cuando estábamos en 150, el gobierno lo planteara en el comité interterritorial. Estas cosas, pues evidentemente, como las de muchas comunidades, tienen poca coherencia. Yo creo, y en esto me parece que el portavoz andaluz ayer, con el trazo grueso con el que lo dijo en Hora 25, yo creo que efectivamente hay mucho de oportunismo electoral en la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez. Me parece que también lo decía Fernando, lo de yo he cumplido, liquidamos el estado de alarma del 9 de mayo y ya pues todo lo que sucederá bajo la gestión de las comunidades autónomas. Bueno, de hecho no se ha cumplido con las expectativas de las vacunas y bueno, este es otro asunto del que luego supongo hablaremos, el de las vacunas, pero la realidad es que efectivamente la crítica al plazo de 6 meses del estado de alarma vino porque era una excepcionalidad constitucional demasiado prolongada, que no se atenía a las renovaciones quincenales, y yo creo que ahora efectivamente se echa de menos que Pedro Sánchez haga ese anuncio empezando la 4ª ola y sin un plan B encima de la mesa. Claro, lo que pasa, Gonzalo, que no se puede acusar de oportunismo electoral solo en una dirección. O sea, lo único bueno del 9 de mayo es que si no hay ninguna otra comunidad o ningún otro partido político que se vuelve loco con mociones de censura o con elecciones anticipadas, lo único bueno del 9 de mayo es que habrá pasado la convocatoria electoral inminente, que teóricamente, digo teóricamente porque ya sabemos que puede pasar cualquier cosa, se abrirá un espacio sin convocatorias electorales que debería permitir que dejara de pensarse en los resultados electorales y empezara a pensarse de una vez por todas en lo que realmente le importa a la gente.
Sí. Porque el oportunismo electoral está en todas direcciones. No, desde luego está en todas partes. En este caso, quizás hay que ser un poco sutil para leerlo así, pero es verdad que el marco que se impuso en relación a las elecciones madrileñas la semana pasada fue el de que, bueno, que la izquierda era demasiado ceniza, ¿no? Que estaba siempre pensando en restricciones, moralizando, mientras que Ayuso, con toda esta campaña vinculándose a los bares, a la manera de vivir típicamente madrileña, pues se había logrado asociar, pues eso, a la diversión, a la libertad de elección, una libertad de elección tramposa e insolidaria, pero bueno, eso es su marco, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que está diciendo, este anuncio también, aparte del preludio de que no va a conseguir un apoyo parlamentario, tiene que ver con construir una imagen, un ambiente de positividad, de cierta alegría, de cierta esperanza, después de tanto tiempo de restricción y de asfixia, ¿no? Pero efectivamente, como dices, ya después de este tiempo, esperemos que no haya ninguna elecciones más a la vuelta de la esquina y tendremos que atenernos a la gestión puramente dura sin esa suspicacia interpretativa, ¿no? Sí, ¿no? Y sin esa sobreactuación por parte de algunos de los actores políticos. Sí, a mí lo que me preocupa, porque claro, lo de ayer de Pedro Sánchez tiene una parte muy buena, y es que, digamos, introduce optimismo. Pero claro, el problema de la pandemia desde sus inicios es que una y otra vez ha frustrado todas las expectativas, con lo cual el que ahora nos creamos, ¿no?, ese mensaje, si luego se frustra, yo creo que incluso va a ser tremendamente negativo para el propio gobierno, ¿eh? O sea que ahí están asumiendo un riesgo. Y sobre todo teniendo en cuenta de que ahora mismo lo que nos jugamos todos es el verano. Otro verano sin turismo puede ser un auténtico desastre. Vamos, yo no sé entonces cómo vamos a levantar la economía, sinceramente. Y bueno, está generando la expectativa de que eso puede ser factible, ¿no? Y me da mucho miedo. Yo la verdad es que ahí creo que está jugando una carta que no sé hasta qué punto lo hace pensando en las elecciones de Madrid o no. Yo creo que no, yo creo que es más, va más allá. Yo creo que tiene más que ver con esa atribución de responsabilidades a la que aludía antes, pero bueno, está jugando con fuego, ¿eh? O sea, que tiene una parte muy buena, pero precisamente esa parte, porque es buena, después puede salirle el tiro por la culata, ¿no? Abierto Teodoro León Gros, Fernando Vallespín y Gonzalo Velasco. Ayer, ya saben, nos levantamos con la noticia, la destacábamos aquí en el Hoy por Hoy, la noticia que publicaba el diario ABCD, que la Comunidad de Madrid negoció la compra de la vacuna rusa o tanteó la posibilidad de comprar la vacuna rusa, la Sputnik, a espaldas de gobierno, que es quien tiene la verdadera competencia, y recordando además que las compras de las vacunas se están haciendo de manera centralizada por parte de la Comisión Europea. La noticia generó revuelo, más además porque es en plena precampaña. Volvemos a englobar una decisión o un anuncio o una información en la precampaña electoral para las autonómicas de Madrid. Sánchez se pronunció, Pedro Sánchez, en esa comparecencia sobre la gestión que había hecho la Comunidad de Madrid. La calificó de poco seria, dijo, de una actitud de la que Ayuso saca pecho. Aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la 10ª vez que la Comunidad de Madrid se adelante al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus. No sería, Fernando, ni la primera ni la quinta vez que la Comunidad de Madrid actúa de una manera excepcional en la lucha contra la pandemia. Sí, bueno, hay quien ha dicho que Madrid hizo su procés también, ¿no?, con Ayuso. O sea, que realmente yo creo que en Madrid se cree Cataluña, ¿no?, en ese sentido. O sea, es decir, que opera fuera del Estado, lo cual, teniendo en cuenta que además que Ayuso representa un partido de la derecha que se autocalifica de constitucionalista, pues es verdaderamente sorprendente. No sé, todo esto a mí me huele muy mal, ¿no? Porque por un lado hay un intermediario allí que está poco claro, ¿no?, que también tiene vínculos con el PP, y por otra parte, pues es una estratagema electoral. Bueno, lo que he dicho antes, es una manera de defenderse frente a la posible acusación de deficiencia en el proceso de vacunación, nada más, punto. Sobre el intermediario hay información hoy en los periódicos. Sí, el diario El País, el diario ABC ha hablado con él, tiene 47 años, es un empresario, es un lobista.
En fin, de hecho, creo que es el propio diario BBC quien lo describe así. Es un lobista ruso, un lobista asociado a intereses empresariales y políticos rusos. De hecho, la institución que le contacta es la institución pública que ha amparado todo el proceso de investigación y desarrollo de la vacuna allí. Bueno, pues han hablado con él en El País o en ABC. Cuenta que él ha ofrecido esa vacuna a más comunidades autónomas, que no dice cuáles son por, en fin, la confidencialidad de vida. Cree, es el cálculo que él hace, que Europa puede acabar diciendo que no a la vacuna rusa y que en ese momento él, como lobista e intermediario, tendrá ya las manos libres para poder ofrecer esa vacuna a más comunidades autónomas, a más de las que ya lo ha hecho. No solo ofrecerla, sino cerrar acuerdos y vender esa vacuna en, digamos, negociaciones bilaterales, en acuerdos bilaterales, después de que Europa, claro, siempre que Europa diga que no. Tiene relación con el Partido Popular, fue cargo de Nuevas Generaciones. El diario.es recuerda además que está en el entorno de Pablo Casado y fue de hecho una de las personas que apoyó a Pablo Casado en su carrera por liderar el PP. Teo. Sí, bueno, hablábamos antes de solidaridad y de lealtad institucional y es evidente que Madrid no la está ejerciendo de un modo muy evidente en todo este proceso, ¿no? Es decir, yo creo que se ha señalado muy reiteradamente y es muy notorio, es decir, no es un análisis que más o menos pueda apuntalarse, no, es muy evidente que Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de Isabel Díaz Ayuso, se nutre digamos, de la hoja de ruta trumpista, de los planteamientos de los últimos años del Partido Republicano en Estados Unidos y el discurso que ya se ha adentrado, ¿no?, en los aspectos más libertarios en campaña electoral, pues alcanzan el paroxismo, ¿no? Ya no estamos hablando de la sospecha de electoralismo, sino de la evidencia de que en una precampaña electoral todo está sujeto a ese electoralismo. Yo creo que este asunto de las vacunas es además muy feo, ¿no? Porque en un momento en que hay una gran ansiedad, en que hay una cierta sensación de orfandad en Europa, viendo que no se han hecho las cosas bien, no se han negociado eficazmente y que no llegan vacunas y hay grupos de riesgo que han visto pasar semanas y meses esperándola, bueno, pues ver a una comunidad actuando así, teniendo, digamos, una estrategia propia, pues evidentemente resulta feo. Ahora bien, he leído esta mañana a nuestro compañero de Ser Málaga, el director José Manuel Atencia, que decía, ¿esto qué es? Cada uno a su bola, con un titular de Europa Press que dice que Janssen se compromete con Chimo Puig a enviar 2 millones de dosis hasta septiembre a la Comunidad Valenciana y la información está sujeta en fuentes de la propia Generalitat Valenciana. Bueno, si esto significa, es decir, si esta noticia lo que nos dice es que las comunidades están empezando a negociar y en este caso Valenciano parece que ya no es una reunión o un contacto, sino que es una, digamos, ya es un hecho, pues evidentemente me temo que nos podemos adentrar en un jardín peligroso. Estamos intentando buscar la explicación a esta información que tú estabas dando precisamente sobre el anuncio que hizo la Generalitat, que parece que dicen que se explicaron mal sobre las dosis de Janssen que llegarían a la Comunidad Valenciana, pero que solo con el titular sí que da esa sensación de que también la Comunidad Valenciana haya podido negociar unilateralmente con algún laboratorio. Bueno, no sé cuál es la intención originaria de esas reuniones, pero sí que me queda bastante claro cuál es la voluntad comunicativa que se está haciendo de la noticia, ¿no? Digo que no sé cuál es la intención originaria porque la noticia ha salido en ABC, me comentan que en la redacción de Galicia y por lo tanto no tengo la capacidad para decir si esto es una filtración interesada. Pero una vez que ha salido la noticia está claro que se está utilizando como marco de campaña. Es decir, el marco de campaña que ha impuesto Ayuso ha sido primero comunismo contra libertad, después cenizos contra libres y ahora viene a ser algo así como inmovilismo de Europa y del gobierno frente a nosotros que hacemos todo lo posible porque Madrid esté vacunada, incluso negociar la vacuna rusa, ¿no? Claro, esto es delirante porque hemos escuchado sus declaraciones de antes. Claro, la vacuna rusa es posible que llegue. No digo que sea probable, no lo sé, pero es plausible que la Agencia Europea del Medicamento le dé el ok. Pero claro, esto no tiene nada que ver con que Ayuso haya hecho estas reuniones. Es como si se sube a la azotea de la Casa de Correos, agita un palo y dice que después llueve gracias a ella. No tiene ningún tipo de fundamento y de relación causal, ¿no? Claro, y esto se vincula en esta huida hacia adelante delirante del gobierno de Ayuso y de su campaña comunicativa con que Rusia es el centro en el que pivota el antieuropeísmo de la ultraderecha europea,
¿no? Lo hemos visto con Orbán en Hungría, que ya ha comprado vacunas a Rusia. Hemos visto en Salvini, que también ha hecho declaraciones a favor de esto y donde ha establecido una relación potente con Rusia en los últimos años. Y no me extrañaría que, no sé si es algo deliberado, pero que en esta huida hacia adelante, finalmente, esta relación, ¿no?, de antieuropeísmo frente a un voluntarismo liberticida madrileño, pues empiece a ser una pauta habitual en la comunicación de la Comunidad de Madrid. Pasa que esto se une, ¿no? Decía, te preguntaba antes, Fernando, ¿no? Que no es, a la excepcionalidad de todo lo que hace la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia. Hemos visto esta Semana Santa cómo se han cerrado los centros de salud para la vacunación, al mismo tiempo que escuchábamos declaraciones del equipo de sanidad de la Comunidad de Madrid quejándose por la falta de vacunas. Han habilitado vacunódromos, que es verdad que lo están haciendo otras muchas comunidades autónomas, pero lo están haciendo también para la gente mayor, que ha tenido gente mayor de 60 años que ha tenido que hacer largas colas, pero es verdad que la imagen es muy potente, largas colas, para que se vea que sí se está vacunando a la gente. Sí, pero estando de acuerdo con lo que ha dicho ahora Gonzalo, yo creo que no podemos perder de vista que Ayuso está jugando también un rol, no solo como presidente de la Comunidad de Madrid, sino como oposición a Pedro Sánchez. Es decir, como si ella representara, encarnara la oposición en España a Pedro Sánchez, no desde la Comunidad de Madrid. En la precampaña electoral su interlocutor es Pedro Sánchez. Absolutamente. Entonces, claro, ahora por eso, ante la inoperancia del gobierno, nosotros recurrimos a eso. Es decir, que ella no apunta ni siquiera a Pablo Iglesias, ya lo desprecia, directamente apunta a la Moncloa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay está instrumentalizando su poder local, porque realmente es un poder local, lo está instrumentalizando para intentar construir un liderazgo que, digamos, para, poner en la sombra, dejar completamente eclipsado a Casado, ¿no? Y entonces yo creo que aquí hay una operación que va mucho más allá, ¿no? Que va mucho más allá, diríamos, de la pequeña política, con perdón, ¿no?, de la política regional. Yo creo que aquí lo que hay es una dimensión política nacional. Y ella está jugando esa carta hasta el final. Y ahora le da igual instrumentalizar las expectativas de la gente sobre la vacunación, etcétera. Le da exactamente igual. Sigue R con R. Y lo que espera es conseguir, en el caso de que realmente se haga con el gobierno de Madrid en la próxima legislatura, pues Casado yo creo que tiene que empezar a echarse a temblar. Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, Fernando, pero el paso, digamos, desenfrenado que ha dado ya con esto último es que se opone al gobierno de Pedro Sánchez y a su confianza excesiva en los procedimientos burocráticos europeos. Entonces, cuando ya se introduce el germen del antieuropeísmo, que es burocrático, que es lento, y a ello le pone un voluntarismo de algún modo personalista, entonces ya es algo peligroso, porque, como digo, esto es una semilla que, puede llegar a crecer, ¿no? Y esta vertiente antieuropeísta, ahí el PP, desde luego, tiene un dilema peligroso, ¿no? Porque si ya se lanza esto, cuidado. No, y filo Putin, cuidado, claro. Que es que recordemos que Putin, digamos, para todo líder populista es el héroe, ¿no? Es decir, eso de poder reproducirse en el poder, ¿no?, una y otra vez, eso de que de repente diga que el matrimonio homosexual va a estar prohibido permanentemente por ley, eso de que diga de que existe un Dios, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ahí hay Putin está haciendo la campaña a todos los nacionalpopulistas en Europa, ¿no? Yo creo que lo mejor para Isabel Díaz Ayuso, que es evidente que ha querido erigirse en líder de la oposición a Pedro Sánchez, esto es muy notorio, cosa que al principio se vio que incomodaba enormemente a Génova, a Pablo Casado, pero que después, en la medida en que ha ido ocupando el espacio de Vox, en que ha ido recuperando espacio a Vox, ha sido, digamos, visto con más complacencia, para disgusto de otros varones moderados, pero no es solamente que Isabel Díaz Ayuso ejerza de oposición a Pedro Sánchez, es que Moncloa ha estado también encantada de comprar ese marco, porque Isabel Díaz Ayuso es un personaje que, por su propia polarización, por sus propios excesos en ese discurso libertario que parece que conecta con una cierta derecha madrileña, capitalina, pero no tan fácilmente con la del conjunto del país, para Pedro Sánchez esa cercanía con Vox, esa alianza de discursos extremistas, naturalmente
le permite encontrar el marco en el que él encuentra más réditos, claro. Dejando que intentemos averiguar qué hay detrás de ese anuncio de ayer de la Generalitat, lo decía antes Teodoro León Gros. Ayer anuncia la Generalitat que Janssen, que la farmacéutica Janssen se compromete con Ximo Puig, con el presidente de la Generalitat, a enviar 2 millones de dosis hasta septiembre de la vacuna de la Comunidad Valenciana. Dice el presidente de la Generalitat que esto permitirá inmunizar a 2 millones de valencianos, con lo que la vacunación adquirirá un ritmo elevado. Claro, cuando dice Janssen se compromete con el gobierno de la Generalitat Valenciana, parece ser que ha habido este contacto entre la farmacéutica y la Generalitat. Julián Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Qué hay detrás de este anuncio? Bueno, pues en realidad no es más que la información de la previsión que el laboratorio Janssen tiene previsto para las comunidades autónomas españolas, para el territorio español. Es decir, el gobierno valenciano insiste en que no ha comprado ni va a comprar de forma unilateral vacunas a la farmacéutica Janssen. Simplemente que en la reunión que mantuvo ayer el presidente Puig junto a la consellera Ana Barceló con directivos de Janssen España, se les trasladó la información relativa a la Comunidad Valenciana del cargamento de las unidades de la vacuna de Janssen que va a recibir a partir de las próximas semanas el Estado español dentro de esa compra unificada de la Central de Compras Europea. Por lo tanto, el gobierno valenciano insiste, no hay una compra unilateral, sí que hay contactos con los laboratorios para saber de las previsiones que tienen a futuro en cuanto a envíos de vacunas, como hace unas semanas se reunían con AstraZeneca, pero no hay una compra unilateral por parte del gobierno valenciano de vacunas Janssen. Simplemente es la previsión de las que van a llegar 2 millones de vacunas hasta septiembre a la Comunidad Valenciana, como también llegarán a otros territorios del Estado español. Pero sí hay contacto entre la Generalitat Valenciana y la farmacéutica y el laboratorio. Sí, forma parte de esa agenda de relaciones que mantiene el presidente de la Generalitat. De hecho, ayer, donde sí había un acuerdo con la farmacéutica Janssen es en compromisos relativos con la salud mental o procesos de análisis clínicos, pero no una compra unilateral directa de la Comunidad Valenciana, del gobierno valenciano, a la farmacéutica Janssen. Esta es la explicación que da, gracias Julián, la explicación que da la Generalitat Valenciana, el gobierno de la Generalitat, a esta confusa información que hizo pública ayer, que daba la sensación de que sí había un acuerdo bilateral entre la Generalitat Valenciana y la farmacéutica Janssen. Como nos está escuchando María Chivite, que es la presidenta de Navarra. Presidenta, muy buenos días. Buenos días. ¿El gobierno de Navarra tiene contactos directos con las farmacéuticas? No. La verdad es que nosotros dependemos, como bien se ha estado hablando, de lo que el Ministerio nos asegura que nos va a llegar y que, bueno, coincide también con las cifras más o menos que dio ayer el presidente del Gobierno de porcentajes de vacunación, ¿no? Tanto para el mes de junio como para finales de agosto. Es decir, la información que ustedes tienen sobre las dosis que irá recibiendo, en este caso la Comunidad de Navarra, es la información que les da el Gobierno. Ustedes no llaman a ninguna farmacéutica para preguntar, de lo de España, ¿a mí qué me toca? De hecho, de las farmacéuticas con quien tienen acuerdo es con la Comisión Europea, con Europa, y a la vez con los Estados miembros, no con las comunidades. Por lo tanto, creo que hay que respetar también, ¿no?, esos compromisos. Yo creo que hay que ser leales a esos acuerdos que, bueno, más allá de que las farmacéuticas, bueno, pues hayan fallado en lo que tiene que ver con el suministro, o por lo menos algunas, creo que hay que ser leales a esos acuerdos, ¿no? Que además dijimos que esto es con la idea de garantizar el acceso a la vacunación a toda la población en igualdad de oportunidades, porque en eso se enmarca esos acuerdos europeos. ¿Y qué le parece que una comunidad, un gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso mantenga contactos de manera unilateral, en este caso con los productores de la vacuna Sputnik? Bueno, pues a mí sinceramente me parece una deslealtad, no solo para con el resto de españoles, sino con Europa en general, que es quien ha establecido esos acuerdos con las farmacéuticas. Y además, sinceramente, también me parece arriesgado, ¿no? Porque si es la Agencia Europea del Medicamento la que tiene que autorizar o no las vacunas, yo me fío de la Agencia Europea del Medicamento, que es la que dice si esta vacuna puede ser administrada o no puede ser administrada. Y bueno, yo creo que en esos momentos en los que está Europa ya ha dicho que una vez que esté aprobada se podría llegar a acuerdos con el tema de la Sputnik. Lo dijo también la ministra Carolina Darias, y por lo tanto creo que hay que ser leales a esos acuerdos. Presidenta, ¿qué pasa en su comunidad? ¿Por qué Navarra tiene desde hace ya días los peores datos de incidencia? Bueno, yo creo que son varios factores, pero el principal es la prevalencia de la cepa británica. Más del 90% de los casos que se dan en nuestra comunidad provienen de cepa británica, que se ha demostrado, y lo estamos sufriendo nosotros en primera persona, una mayor contagiosidad, pero también
una mayor gravedad. De hecho, hay más probabilidades de ingresos hospitalarios y más probabilidades de ingresos en UCI. Es verdad que también, bueno, pues la esperanza de la vacuna pues nos va dando luz, ¿no? Ayer conocíamos el dato en Navarra, el 92% de los mayores de 80 años ya tienen al menos una dosis de la vacuna, y eso, bueno, pues también nos da esa esperanza. ¿Cree que es precipitado el anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de terminar de levantar el estado de alarma, de no prorrogar el estado de alarma que vence el 9 de mayo? Bueno, yo creo que lo hizo en un marco muy concreto, ¿no? Y es en el marco del avance de la vacunación, que, como digo, es la que nos está trayendo, bueno, pues esa protección, sobre todo a los más vulnerables en estos primeros momentos, ¿no? Es verdad que se va a aumentar muchísimo el ritmo de vacunación. Es verdad también que esta cuarta ola, denominémosla así, cuarta ola, no tiene visos de que tenga una incidencia tan alta como han tenido olas anteriores, pero en todo caso sí que quiero decir, la gobernanza con las comunidades autónomas, con todas las comunidades, ha funcionado bien, y si, bueno, hubiera una petición de las comunidades de que no fuera así, entiendo, y así se ha actuado, esas peticiones serían escuchadas. También digo, las comunidades tenemos muchísimas competencias para poder tomar decisiones en materia de restricciones. Oía esta mañana el debate al respecto de esta cuestión, y por ejemplo a Navarra sí que nos autorizaron los jueces el cierre perimetral de la comunidad e incluso actuaciones en el interior de los lo que pasa, ¿no? Presidenta, que en Navarra sí lo autorizaron, pero luego ha habido decisiones judiciales contradictorias, es decir, lo que para una comunidad servía, para otra no servía. Bueno, como digo, yo creo que tenemos muchos instrumentos para poder tomar medidas las comunidades, y también tengo que decir que el presidente del Gobierno ha escuchado las peticiones de las comunidades, porque por eso se aprobó el último estado de alarma, porque muchas comunidades así lo pedimos, me incluyo en ellas, incluso otras comunidades del Partido Popular que no votó a favor del estado de alarma. Es que lo difícil fue aprobar en el Congreso de los Diputados el estado de alarma, no que el presidente del Gobierno, habiendo oído a las comunidades, pues no lo haya propuesto. En todo caso, como digo, creo que con el marco, el contexto del incremento del ritmo de vacunación, que ayer también anunció el presidente del Gobierno, con que esperamos que esta cuarta ola no tenga la altísima incidencia que han tenido las anteriores, bueno, yo creo que puede haber un contexto en el que ese estado de alarma, y digo puede haber porque de lo que pase en un mes todavía creo que tenemos que ser precavidos, puede no ser necesario, digo, con las competencias que las comunidades también tenemos para tomar medidas. Y si fuera necesario, Presidenta, si nos situamos al 9 de mayo, la incidencia sigue siendo alta, la vacunación no compensa el elevado número de contagios, usted, Presidenta de la Comunidad de Navarra, ¿pediría la prórroga del estado de alarma? Ya lo hice. Yo ya le pedí al presidente del Gobierno en el mes de octubre, creo recordar, que se autorizara que se aprobara el estado de alarma, como también lo hicieron otras comunidades, ¿eh? Y si fuera necesario no tendría ningún problema. Nosotros hemos ido tomando decisiones en función de cómo han ido nuestros datos, y bueno, también nos hemos sentido escuchados por el Gobierno de España en muchas de las decisiones. Presidenta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, muchísima suerte. Voy a parar aquí de momento toda la información y el análisis relacionado con la pandemia y con la gestión de la pandemia, porque hay un par de asuntos que quiero abordar también en el abierto de esta mañana. El primero nos lleva a Cataluña, porque la pandemia sigue su ritmo y la negociación para la formación de un gobierno en Cataluña, imprescindible y necesario para la gestión de esta pandemia, también sigue su ritmo, y es un ritmo muy lento. Pablo Tallón, buen día. Hola, buen día, Àngels. Porque Esquerra y Junts siguen a la gresca después de la investidura fallida de la semana pasada. Ya ha pasado muchas semanas desde las elecciones y en Cataluña sigue sin haber gobierno. ¿En qué punto están? Pues están en el punto de que estas negociaciones siguen totalmente atascadas. Durante Semana Santa pararon unos días las negociaciones, aunque Esquerra sí hizo llegar documentos a Junts, de los cuales todavía esperan respuestas. Y ahora se ha complicado un poco con toda la sustitución de Jaume Alonso Cuevillas de la mesa del Parlament. Sabéis que Junts quería que fuera una sustitución automática por Aurora Madaula, que es otra diputada próxima a Puigdemont, miembro del Consell per la República. Ahora Esquerra lo que está haciendo es, yo no sé si voy a votar este relevo,
y no lo sé porque no hemos reunido todavía la directiva. Lo que dicen en privado algunos dirigentes es que quizás tendría todo el sentido del mundo vincular este apoyo al relevo de Cuevillas a la investidura de Pere Aragonés, que sigue, como decimos, totalmente atascada en esos temas de los que ya llevamos hablando muchas semanas, porque siguen siendo los mismos motivos de discrepancia. Estamos hablando del papel del Consell per la República, estamos hablando de la unidad de acción en el Congreso de los Diputados, de la hoja de ruta independentista. En definitiva, todo aquello que lleva dificultando las negociaciones, pues seguimos encallados exactamente en los mismos puntos. De momento, ellos consideran que el 23 de abril puede ser una buena fecha para el entorno del 23 de abril para lograr esta investidura, por lo menos Esquerra así lo espera, pero desde Junts no lo tienen tan claro. En las últimas horas sabéis que han vuelto a insistir en esta idea de a lo mejor me quedo fuera del govern, hago president a Pere Aragonés, pero yo me quedo fuera del govern. Esto desde Esquerra creen que tiene un puntito de farol, saben que Junts necesita visibilidad, la visibilidad de estar en el govern, sobre todo para ir dibujando un nuevo liderazgo por si Laura Borràs también acaba inhabilitada. Puigdemont no se podría presentar, Borràs tampoco, con lo cual necesitarían un nuevo liderazgo, también para colocar cargos, para gestionar un presupuesto potente. Pensad que Junts no tiene prácticamente estructura territorial todavía. Lo que pasa es que el riesgo de esta jugada queda un poquito más reducido en el punto en el que Pere Aragonés ha puesto posible fecha de caducidad a su nuevo govern. Ha dicho que en 2 años se sometería a una cuestión de confianza y ahí Junts volvería a tener la posibilidad de tumbar a Aragonés y de precipitar unas nuevas elecciones. Con lo cual, como veis, todo sigue más o menos donde estábamos, a la espera de que Junts y Esquerra decidan por fin hacia dónde tira esta nueva legislatura. Bueno, estamos poniendo el objetivo del 23, que todavía faltan días y sin saber ni siquiera si es fijo. Absolutamente, quedan, ya te digo, de momento ellos siguen negociando. En Esquerra entienden que no podrían ir mucho más allá porque, claro, es que llevamos ya desde el mes de septiembre con un govern en funciones desde que se destituyó a Quim Torra, y ellos creen que no se puede alargar mucho. En Junts también asumen que esto de apurar los plazos, de llegar al precipicio del 26, es muy difícil, es muy complicado, cuesta de explicar, y ellos ahora la opción que están empezando a poner sobre la mesa, ya veremos si cuaja o no, porque siguen negociando un govern de coalición, es: yo invisto a Esquerra Republicana, invisto a Pere Aragonés, pero me quedo en la oposición. Eso, desde luego, Esquerra, con tan pocos diputados, un govern con apenas 42 diputados, lo tendría muy, muy difícil para gobernar. Sí que es verdad que podría ir basculando y de vez en cuando probar cosas con el PSC, a veces con Junts. Pablo, veremos. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Y a todo esto, Gonzalo, Esquerra que no sigue sin mirar hacia otro lado, es decir, está esperando que Junts per Catalunya decida, no explora ninguna otra posibilidad para la formación de govern. Las elecciones, recordamos, fueron el 14 de febrero. Sí, la verdad es que esto pasa en toda la política, pero especialmente en Cataluña lo que se hace y lo que verdaderamente se piensa está especialmente disociado, ¿no? De tal manera que realmente no sabemos cuáles son las intenciones, cuáles son los deseos y cuál es la estrategia de los partidos políticos y en particular de Esquerra Republicana, que es una constante incógnita. Sobre todo porque parece difícilmente creíble, aunque seguramente sea así, que su dependencia de Junts y su complejo, su síndrome de Estocolmo sea verdaderamente tan fuerte, ¿no? Claro, pensemos que lo que está en disputa es en buena medida cuál es el papel del Consell per la República, es decir, de Puigdemont y su núcleo de poder. Básicamente, esto significa que la legitimidad democrática es aquella que emana de el referéndum de 2017 y que las elecciones que ha habido ahora y que puede haber en el futuro son, bueno, contingencias administrativas que no representan verdaderamente la soberanía popular catalana. Claro, esta decisión es fuerte, no es una cuestión de detalle de lo que, bueno, de sí, vamos a tomar el consejo de la gente que está en Bruselas o no, es una cuestión de fundamentación democrática. Quizá porque era ilegal, ¿no? Precisamente eso, digamos que la legitimidad, que es la paradoja, ¿no? Sí. Se la bota el hecho de que fuera ilegal. Entonces, yo creo que Esquerra realmente tiene que tener una posición mucho más firme en todo esto. Y esa alternativa, bien, realmente no sé muy bien quién debería dar el paso. Lo desconozco y me pierdo, reconozco, no estando en Cataluña, en el juego de los intereses y de las voluntades políticas de allí. Pero creo que debería haber una alternativa más clara. Que Esquerra debería explorarla y que los demás partidos deberían estar presionando de una manera más definida para ofrecerles esa alternativa. Claro, quien debería dar el paso parece que es Esquerra Republicana, que ahora mismo el candidato que está intentando formar gobierno es Pere Aragonés. Pero ella debería manifestarse también de una manera más nítida, no solamente para esa ficción, porque lo es, de que él gobierne, sino para las posibilidades de que Esquerra gobierne con otros socios y con otros apoyos. Fernando.
Bueno, yo creo que aquí nos encontramos una vez más con una situación en la que los políticos parece que hacen exactamente lo contrario de lo que sería objetivamente necesario, ¿no? Es decir, si en la política nacional lo que necesitamos es que pacten, ¿no?, que se entiendan, etcétera, y nos encontramos con que no lo hacen, ahora aquí lo que estamos viendo es cómo se torpedea una vía de salida política para Cataluña, no solo para este gobierno, sino cara al próximo futuro, que es, digamos, ensayar la transversalidad, algo que no se ha hecho desde los inicios del procés, ¿no? Con lo cual, claro, estamos dentro de universos tan absolutamente cerrados, donde yo creo que quienes están dentro de estas burbujas tienen una absoluta incapacidad para poder ver objetivamente el mundo de la política catalana, ¿no?, y de la realidad catalana. Entonces, claro, solo operan dentro de las imágenes y de los prejuicios con los que, digamos, han ido socializándose en estos últimos años. Entonces, claro, Esquerra es que no, o sea, le resulta, yo creo que metodológicamente imposible a aceptar la posibilidad de que tiene la posibilidad de pactos con ella, con En Comú, o sea, utilízalo. Por la izquierda, en lugar de por independentismo, por la izquierda. Claro, es que la transversalidad sería entre los niveles de independentismo, de catalanismo, porque sería una alternativa de izquierdas, ¿no? Claro, pero no. O sea, hay como una imposibilidad, que yo creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de movimientos políticos, ¿no? Y eso también cambia mucho las reglas y la capacidad de autonomía que tienen los propios partidos hacia esos movimientos, ¿no? Teo. Bueno, es que efectivamente en esa crónica, ¿no?, en la que se hablaba de las necesidades tácticas de Junts, porque no pueden renunciar a la visibilidad toda vez que Laura Borràs podría ser condenada. Es que esto es claro, lo asombroso es presentar a Laura Borràs, a una candidata imputada y con serios visos de poder ser condenada por corrupción, pero efectivamente ya se ha dicho, el problema en la política catalana es que está instalada en el espectáculo de la realidad paralela permanentemente, y lo más asombroso es que esto haya sucedido no ya durante el procés, sino que esté sucediendo durante la pandemia, en el que la gestión está constantemente ninguneada por ese tacticismo procesista que en efecto busca su legitimidad en un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Supremo y condenado, ¿no? Y hablábamos antes de Isabel Díaz Ayuso, seguramente porque a fuerza de costumbre de esta década de procés hemos terminado por acostumbrarnos a Cataluña, ¿no? Pero realmente el grado de deslealtad, el grado de agresión al Estado de Derecho, al marco constitucional, el filibusterismo cerril, en fin, esa excepcionalidad democrática que ha sido, digamos, en la que se ha instalado el independentismo, pues es verdaderamente formidable, ¿no? Hay un dato que no debemos soslayar tampoco, y es que el socio prioritario, de momento, tal como lo han elegido, es la CUP, que es un partido pequeño y tiene pocos apoyos. Y el acuerdo con las CUP tiene cosas muy interesantes a nivel de transparencia, de rendición de cuentas democrática y a nivel de políticas públicas, digamos, de carácter social y de izquierdas. De tal manera que es una base de apoyo posible de los comunes y quizás, supongo que con matices al contenido del acuerdo, también del PSC desde un punto de vista externo, y quizás el partido con el que más incómodo se tendría que sentir es Junts, porque es un acuerdo de izquierdas y con mucha transparencia democrática. De tal manera que no soslayemos esto. O sea, ahí hay una base para que la política catalana pivote. Dejadme los últimos minutos a un asunto que después voy a continuar con este asunto a partir de las 10, pero quiero también contarlo en este punto del abierto a vosotros, y quiero conocer vuestra opinión y a los oyentes, que es lo que pasó ayer durante el juicio a la llamada La Manada de Sabadell, después de todo lo que vivió este país con lo que pasó en los Sanfermines de 2016, la indignación que provocó esa sentencia con esa manada y cómo fue tratada la víctima durante el juicio. Bueno, pues sorprende que cosas como esta que van a escuchar vuelvan a repetirse. Mientras que ellos discutían, ¿usted decía algo, hacía algo? Llorar y temblar. ¿Pidió ayuda en algún momento? Dije que me dejaran ir, que no diría nada. Es una joven de 20 años que está relatando ante estas preguntas del fiscal cómo se sentía durante una violación múltiple de la que fue víctima. Esta joven ayer tuvo que volver a enfrentarse a lo que vivió con preguntas cortantes como estas que acabamos de escuchar, incisivas del fiscal, que no mostró nada de empatía con la víctima. Un nuevo ejemplo de lo que llamamos la revictimización. Ana Pons estuvo ayer siguiendo el juicio. Ana, buen día.
Buen día, Ángels. Ana, recordemos primero que se juzga. ¿Cuál es el caso de la manada de Sabadell? Pues es la violación, como decías, múltiple por turnos por parte de 3 individuos en el interior de una nave abandonada en Sabadell. Esto ocurrió en febrero del año 2019. Esta chica salió de un bar con unos amigos, se despidieron y después, cuando iba hacia su casa, uno de los acusados pues la puso contra la pared y la arrastró hasta una nave abandonada. Allí, como te decía y como contó ella ayer, pues a duras penas fue violada por 3 individuos. Uno de ellos se sienta en el banco de los acusados, otro se fugó y otro no está identificado, y el resto de los que están también en este banquillo son básicamente cooperadores. Cuéntanos cómo fue ayer la declaración de la víctima. Hemos escuchado solo un fragmento que ya nos da una idea, pero cuéntanos cómo fue. Pues mira, Ángels, de entrada esta declaración de la víctima ya empezó mal, porque el presidente del tribunal, también el fiscal, algunos abogados la llamaron por su nombre y apellido varias veces y de algún modo vulneraron así la protección de su identidad frente a los acusados, pero también ante el público, porque recordemos que los juicios son vistas públicas, están abiertos. La víctima tuvo que llevar como pudo las embestidas de un fiscal con la empatía de una patata frita, lo escribió así y estoy muy de acuerdo mi compañero del País, Jesús García. Fue alucinante, fue indignante, nos pusimos todos las manos en la cabeza, porque mientras la chica contaba como pudo todo lo que le hicieron, hasta 3 violaciones, como decíamos, por turnos, en una habitación de una nave abandonada, pues el fiscal, que se llama Eduardo Gutiérrez, la interrumpía constantemente con detalles técnicos, como en este momento tan crudo que ella relataba así. Me tiró contra el sofá que había y me violó, me penetró vaginalmente y también me obligó a hacerle una felación. Hola, Benia, perdone que si nos puede precisar un poco más, perdone por la pregunta primero. Creo que ha dicho, si no lo siento, me parece entender que no tenía puerta la habitación, ¿es así? Sí. Ella contaba cómo escuchabais este momento tan duro de esta primera violación. Él le pregunta por si había una puerta. Exactamente, interrumpiendo absolutamente su relato, ¿no? O otro momento donde con tono agrio y muy seco este fiscal le pregunta por las lesiones que ella sufrió. Y me agarró y me volvió a tumbar, me volvió a penetrar, al igual que el primero vaginalmente, y me obligó también a realizarle una felación con violencia, como antes. Cuando dice con violencia, ¿a qué se refiere? Pues empleando mucha fuerza, dándome contusiones. ¿Contusiones dónde? En los brazos, sobre todo. Ese contusiones dónde, con ese tono, ¿no? Tan duro, ¿no? A una víctima. La verdad es que nos sorprendió y nos le pregunta también por la violencia, como si lo que estuviera relatando la víctima no fuera violencia. Exacto, como buscando alguna forma, ¿no? más activa incluso de violencia que te estén violando, ¿no? Exacto. Bueno, sin comentarios, la verdad. También sembró dudas como si hubiera confundido un poco su papel de fiscal, que es el de protector de la víctima, con el del abogado defensor de los acusados. ¿Todos participaban de esta discusión? Sí. ¿Está usted segura de esto? ¿Recuerda si alguno de ellos eyaculó? No lo recuerdo. ¿Podía usted percibir con claridad las personas o lo que había dentro de la sala? Esta es una típica pregunta que habría hecho un abogado defensor, ¿no? El hecho de si puedes ver exactamente con claridad, si recuerdas las personas que tenías delante, etcétera, etcétera. El caso es que lo remató la abogada de uno de los 4 acusados, que llegó a poner en duda si la víctima se había orinado encima por miedo, tal y como ella relató en esta descripción tan dolorosa. El caso es que, Ángels, ahora a las 10 se retoma el juicio, van a declarar los acusados y veremos si el fiscal pide perdón, si le han dado algún toque, veremos qué es lo que pasa. Si hay alguna novedad nos la haces saber. Gracias, Ana. Teodoro León Gros, Fernando Vallespín, Gonzalo Velasco, hasta la semana que viene. Un abrazo. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.